Nuestro negocio se basa en un trinomio: precio, stock y el imaginario del cliente. Este trinomio es una eterna ecuación imperfecta, donde cuando tú tocas una, afecta a todo lo demás. Y si consigues que esas tres patas funcionen, tienes el 90% del trabajo hecho. Exdirector de e-commerce en Toys R Us y Tienda Animal y actual consultor independiente, Gerardo Casas ha liderado operaciones digitales en empresas que facturan cientos de millones. Hoy comparte las claves para triunfar en el comercio electrónico actual. ¿Consideras que existe algún nicho en concreto que sea más rentable? Cada sector maneja sus márgenes, sin duda. O sea, hay sectores que son más fáciles. Lo bueno de esto es que las reglas del juego se resetean cada X meses o años. ¿Cuál es la ola buena? Surgen olas continuamente. Claro, has dado la clave. Y es verdad que es algo tan simple o sencillo como eso, pero a la vez tan complejo. Exacto. Es sencillo de entender, complicado de ejecutar. Un cliente busca precio, busca conveniencia, en el sentido de que esté el producto que está buscando, busca surtido. Si nos sentáramos dentro de 5 años a tener esta misma charla, seguramente nada de la mayoría de las recetas que aquí hemos dado no tendrían vigencia. Me encantaría un tip para ver cómo escalar un negocio basado en el e-commerce. Lo que suelen hacer las marcas, hay 3 modos, ¿no? Una es dopando, otra es Imagina tener en tus manos todos estos libros de los expertos que han pasado por este podcast. Obtendrás conocimiento real, estrategias probadas y claves que podrán transformar tu forma de ganar, de ahorrar, de invertir y proteger tu dinero. La mejor parte, que puedes conseguirlo completamente gratis. Cuando consigamos los 10.000 suscriptores, vamos a sortear este pack exclusivo con los libros de los autores que han pasado por este podcast. Participar es muy sencillo, únicamente tienes que darle al botón de suscribir y automáticamente entrarás en el sorteo. Así que darle al botón de suscribir y prepárate, que comienza el episodio. Gerardo, ¿qué tal? Hola. Mira, si tuviera 5.000 euros ahorrados y tuviera que lanzar un negocio online, una tienda online, ¿qué me recomendaría? Pues por ese dinero y siendo ahorrado, porque esas dos palabras son importantes, te diría que lo dedicases a otra cosa. De acuerdo, es decir, a día de hoy, ¿lanzar una tienda online sin dinero consideras que es posible? Yo el único sustitutivo que conozco del dinero es el tiempo y la capacidad. Si tú tienes tiempo y tienes la capacidad, montarla es sencillo hoy en día. O sea, rentabilizarla es lo complicado, pero montar una tienda hoy en día, ponerla en marcha es relativamente sencillo. Lo complejo es que los números salgan. Y sin capital, creo que la playa es lo único que nos va quedando, o sea, que para disfrutar. Es decir, ¿consideras que hay una evolución, ¿no? En lo que hace unos años montar un e-commerce era, entre comillas, un poco más, a lo mejor no, a nivel tecnológico no era tan sencillo como lo puede ser hoy día, pero sí que a nivel económico era más factible que a día de hoy? Sin duda, esto se ha profesionalizado una barbaridad. Entonces, es normal cuando los ecosistemas maduran y el canal online ha madurado mucho en los últimos años, es normal que las cosas se pongan más complicadas. Más sencillo en cuanto a medios, personal, infraestructura, tecnología, más complicado en cuanto a la pata empresarial. Sí, también entiendo que a nivel publicitario es bastante más complejo, ¿no? Hablábamos fuera de cámaras que los costes de publicidad hace no tanto tiempo, 5, 6, 7 años, eran como 3-4 veces menos de lo que ahora es el coste de publicidad. Sí, hoy día el transaccional, es decir, la inversión que tú haces para obtener un retorno X, tiene unos multiplicadores complicados por eso, porque la competencia está dura. Quizá en redes sociales o hay mecanismos de generación de tráfico relativamente no más sencillos, pero sí más baratos. Es decir, que si consigues que traccionen, por ahí sí, pero por la vía que hemos venido explotando la mayoría de las marcas en los últimos años, que básicamente es Google y alguna que otra pata más, complicado. Sí, al final ha sido a golpe de talón, entiendo, ¿no? Exacto, o sea,
lo he comentado más de una vez, o sea, un PC Componentes, compañías de este tipo hoy en día, Sí. sería muy complicado que aparecieran en el contexto actual por el grado de madurez que tienen las grandes. Entonces, meter cabeza ahora cuesta mucho más, que salvo que sea un nicho de mercado concreto o en un mercado geográfico concreto, la cosa está más complicada. Es decir, ¿tú consideras que a nivel competitivo ha aumentado exponencialmente, no? Sin duda, sin duda. Bueno, cualquiera que se dedique a este mundillo, como tú lo sabes, o sea, Sí. el número de negocios o los mismos dominios que van apareciendo, que aparecen digitales, ya se te da una muestra del grado competencial que tiene el canal. Vale, una vez que vemos que es complicado o es difícil arrancar esa tienda online, ¿no? O ese e-commerce sin dinero o con poco capital, si estuviéramos en la otra vertiente, es decir, si tuviéramos bastante capital para invertir, ¿en qué tienda online ya montada invertirías? ¿O cuáles serían las patas en las que tú te fijarías para decir, y pondría mi dinero en este e-commerce, en esta tienda online, bajo tu experiencia? Yo creo que esto no es muy diferente a cualquier inversión, y sea física o sea digital. Hay que analizar obviamente el sector, hay que ver qué sectores permiten o hacen viable un buen negocio, hay que analizar un mercado y hay que saber en qué zona geográfica te gustaría abarcar. Es obvio que hay que entender la competencia, qué grado competencial, o dicho de otro modo, qué tarta quieres, cómo de grande es esa tarta, cuántos comen de esa tarta, y a partir de ahí ver con qué recursos tú puedes contar, ¿vale? No solamente económicos, sino a nivel de equipo, de infraestructura y demás. Vale, y ahí ¿tú consideras que existe algún nicho en concreto que sea más rentable? Cada sector maneja sus márgenes, sin duda. O sea, hay sectores que son más fáciles o que sus márgenes permiten de manera más sencilla que los números salgan, pero sin embargo tienen barreras de entrada. Es decir, pues, por ejemplo, ¿qué digo yo? Pues vender productos de farmacia tiene sus limitaciones legales. Vender algunos servicios tienen una pata física. Si tú compras un mueble online y alguien te lo tiene que montar en tu casa, pues tiene una limitación que el negocio físico parte con cierta ventaja. Entonces, depende un poco del contexto que a ti te rodea. Pero yo, respondiendo a la primera pregunta que me hacía, yo creo que el nuevo maná son los datos. Si yo tuviera que invertir en algo, seguramente invertiría en algo relacionado con datos. Lo que pasa es que así a bote pronto no se me ocurre ningún e-commerce de datos. Es que esto ha explotado con el tema de la IA y hay muchas cosas que están por venir. Vale. O sea, el dato per se está atomizado, está en muchas fuentes, es difícil de entender, es difícil de explotar, de rentabilizar, pero es que ahora tenemos una cabeza pensante, una herramienta que nos facilita mucho toda esa labor. Entonces yo creo que el que sepa darle una vuelta a eso, ahí hay oportunidades de negocio muy interesantes. Divino. Luego te preguntaré que nos arrojes luz en algo similar. ¿Tú consideras que el mercado online o el mercado del e-commerce se encuentra saturado? Esto va por barrios, quiero decir, hay sectores donde la competitividad es brutal. La moda, por ejemplo, moda es la jungla. Y hay gente que se busca un hueco, ejecuta bien y monetiza. O sea, yo a nivel global te digo, sí, está bastante saturado, pero surgen oportunidades aquí O sea, lo bueno de esto es que las reglas del juego se resetean cada X meses o años. El problema es coger cuál es la ola buena, ¿no? Porque pasan muchas olas, algunas hacen bluff, como puede ser el tema de la gafa de realidad virtual, por ejemplo, que hace 3 años parecía que aquello... Entonces, ¿cuál es la ola buena? Pues esto es complicado, pero surgen olas continuamente. No es como en otras cosas que es más complejo subirse a la buena. Claro, tú, bajo tu experiencia en grandes superficies, ¿tú consideras o hay algún nicho que tú tengas preferencia? ¿A nivel de producto o a nivel de servicio? A nivel de producto. Luego lo vemos a nivel de servicio. En general, hay mercados que son más maduros que otros. Y es muy común
que propuestas de negocio que funcionan en Estados Unidos o en China, últimamente más en China que en Estados Unidos, pero que vienen de un lado o del otro, aterrizándolos a tu mercado de la manera adecuada, adaptándolos, suelen funcionar. Yo creo que es una buena manera de buscar oportunidades, o sea, ver qué se está cociendo en otros mercados, ver si tendrían posibilidades aquí. Hay gente experta en eso. En España hay muchos inversores que se han especializado en eso, en coger una tendencia, cuando ya la ha testeado otro en otro mercado, la trae aquí, le lava la cara, la adapta al terreno y la pone en marcha y la impulsa y la vende a un tercero. Y esto es un negocio en sí mismo. O sea que... ¿Hay alguna tendencia en Estados Unidos o China que actualmente creas que pueda venir aquí a España? No tanto en cuanto a producto, porque al final son la fábrica del mundo. Entonces, pasa un poco como con un marketplace. La gran ventaja que tiene Amazon o cualquier marketplace frente a terceros es que es una atalaya de donde se ve qué se vende, cuándo se vende, a quién se le vende. O sea, por eso volvemos a lo mismo. Lo que tú estás cediéndole a un Amazon cuando vendes en su plataforma es tu know-how, tu conocimiento de tu sector, de tu negocio, de tu producto. Lo importante es el dato. Cuando tú eres la fábrica del mundo, tú tienes una atalaya donde ves qué está demandando el mundo, cuándo, qué condicionantes tiene, y esa atalaya te da una posición muy preferente con respecto a posicionarte, ya sea en un canal o en un área geográfica. Yo no me atrevería, porque soy razonablemente serio, aquí me sale la pata de ingeniero, a meterme en negocios sin darle una pensada. O sea, yo recetas universales y más dándoselas a un tercero, no tengo fuerza moral para... Yo creo que estas cosas hay que ser serios como cualquier emprendimiento empresarial. Hay que hacer un análisis, hay que entender hacia dónde vamos, y aquí somos muy de emprendimiento por impulso. Sí. ¿Te gusta la cocina? O sea, no porque seas un buen cocinero hay que montar un restaurante, no porque seas un dentista hay que montar una clínica dental. Una cosa es tu oficio o tu hobby y otra cosa es lo que realmente tú entiendes que puede ser una oportunidad empresarial. Y son dos mundos que tendemos a complicarlo. La empresa en sí, o sea, ser empresario en sí ya es una profesión, independientemente del background que tenga. En el caso de los negocios digitales, tiene todavía una complejidad adicional, no sé si mayor o menor, pero sí adicional. Entonces, yo creo que hay que ser serio y no invitar a la gente, y lo digo desde el conocimiento de causa, a emprender negocios sin cierto asesoramiento o sin cierto conocimiento, que ambas patas son perfectamente factibles. Claro, es que yo creo que se ha democratizado un poco lo que es la venta online, ¿no? Es decir, la venta en sí, ¿no? Anteriormente, para vender, pues tenías que tener tu establecimiento de cara al público y tal, o tener tu almacén con stock. Y ahora, pues bueno, gracias a plataformas, gracias por desgracia, no lo sé, pero con plataformas como Amazon, esa pata como que te la ahorras entre comillas, ¿no? Entonces, yo considero que hay esa gran ventaja, ¿no? de estos marketplaces que han aparecido y que, bueno, que ayudan a este pequeño empresario, pero hay que tomarlo con cautela. Sobre todo, bueno, depende también, hay que analizar esa inversión que vas a hacer inicial en stock o no. Es decir, que tienes que tomar o que tener en cuenta ciertas variables para tú tomar esa decisión y al final embarcarte o no embarcarte en el negocio. ¿Cuál considerarías que sería esa variable fundamental a la hora de decir entro o no entro? Yo creo que hay que tener un conocimiento de un sector para emprender. O sea, no se puede vender lo que no se conoce. Claro, es que eso ocurre mucho, ¿no? Eso lo hablamos antes, ¿no? Pues en 2012, 14 así, pues nada, tienda erótica. Monto tiendas eróticas a cascoporro, sin tener ni idea de... Es como en el plano físico los cigarrillos electrónicos o los compro oro o los de turno. Esto cada año en la feria de franquicia aparecía una tendencia que arrasaba. Yo creo que hemos hablado de emprendimiento desde una perspectiva de montar una página web, pero esa es una vía que es clásica, sí. Pero hoy día construir marcas sale muy caro y hay otras muchas vías. Quiero decir, obviamente tener una página web siempre ayuda como un canal más de venta, pero se puede montar una página, se puede vender online sin necesidad de la mano de otro, ¿no? Se puede ser
cola de león o cabeza de ratón. Es decir, tú puedes decir, me sumo a un Amazon, a un Walmart o a un PC Componentes, cualquier marketplace de los que sectoriales o generalistas, ¿vale? De los que hoy día conocéis todos. Y decir, oye, posicionáis mi producto, aprovecho el tráfico que tiene este marketplace y genero un canal de venta como rémora de un tercero, ¿vale? A cambio de una comisión, obviamente. Ese es un camino. Otro camino es aprovechar las redes sociales, una marca personal, un proyecto de cualquier tipo que genera un tráfico, una tendencia, y acoplas productos asociados a tu conocimiento, a tu expertise. Sí, no solo publicitario, sino también a nivel de producto. O sea, quiero decir que maneras de vender hay muchas en el canal, donde aquí lo complicado es tener un público dispuesto a apostar por aquello que tú le ofreces. Una vez que tienes eso, el modo de llegar a él es lo de menos. O sea, hay gente que vende a través de un grupo de WhatsApp y le va muy bien. O sea, el modo es importante, sobre todo en negocios ya profesionalizados, pero para un arranque más amateur hay otras opciones que me parece que son más sensatas para testear el modelo de negocio. Sí, ¿cuáles serían estas opciones? Pues, por ejemplo, empezar vendiendo a través de una plataforma de un tercero, como seller. Es decir, al final, un autónomo incluso puede aprovechar sinergias con empresas físicas. Hay gente que tiene el producto pero no sabe vender online y es una manera de decirle, oye, déjame que yo te haga de comercial, de comisionista, llámalo como quieras. Es una manera de aportar valor sobre lo que el otro no puede. El dropship se ha puesto de moda, entre otras cosas, porque en los 60 ya se hacía venta por catálogo basada en dropship, en los 70 llega Toyota y normaliza los procesos de un just in time, donde tú vendes lo que tiene en el momento en que lo demanda el mercado, y ahí nace una nueva ola. Al mundo digital llega en torno al año 2006, cuando empieza a aparecer los Rakuten de turno, los Alibaba, este tipo. Arranca antes, ¿no? Pero cuando aquello empieza a coger cuerpo. Y hoy en día es muy normal gente que vende lo que no tiene en nombre de un tercero. Y eso es una buena vía sobre todo para la gente que tiene capacidad, conocimiento, pero no tiene capital. Es una buena vía de arrancar. La parte de redes sociales, obviamente, lo que pasa es que construirse una marca personal hay que tener un qué sé yo, porque si existiera una receta seguramente estaríamos comprando ese libro todos, ¿no? Pero creo que hay otros mecanismos antes que... hablo desde un enfoque más amateur, ¿vale? De una perspectiva profesional, el camino del que hemos hablado, analizar el mercado, requerir los medios necesarios y seguir las pautas que se sigue como con cualquier negocio. Sí, has tocado el tema del dropshipping, que es algo que se ha puesto muy de moda recientemente y que se pinta o se ve como que es algo muy fácil de hacer. Yo reconozco que he probado hacer dropshipping también, porque a mí me gusta testear y me gusta ver qué tan de verdad y es lo que nos cuentan, ¿no? Y no es tan fácil. Es decir, no es... Y creo que uno de los puntos clave es lo que estabas comentando, es esa marca. Es decir, tú tienes que construir una marca y una vez que ya construyes esa marca, ya puede o va a ser más fácil de vender, ¿no? Pero claro, el tema del dropshipping, al final estás vendiendo productos de China, productos de todos lados... Y no sé, ¿cómo ves tú el tema? Aunque ya hemos dado pinceladita, pero... En general la demanda es muy complicada. Sí. O sea, cuando la demanda está ahí, es relativamente sencillo. Hay una frase de Swan Garrido, un responsable de datos de Worten, que a mí me encanta. O sea, yo creo que resume perfectamente lo que es nuestro negocio, ¿no? Y no he encontrado, tendrá 4 años así la frase, y no he encontrado otra manera mejor de explicarlo. Y Swan dice que nuestro negocio se basa en un trinomio, ¿no? En 3 cosas. Básicamente es precio, entendido como no solamente como el precio que tú pones encima de la mesa, sino el que pone también la competencia. Sí. Stock, entendido no solamente como las unidades de lo que vendes, sino como la cantidad de productos que tienes en el sitio y en el lugar adecuado en el momento de la venta. Sí. Y la tercera pata de ese trinomio es lo que viene a ser el imaginario del cliente, es decir, lo que percibe la gente como algo de confianza del producto, de la marca, de la experiencia de compra,
que a veces se contabiliza eso en forma de likes o Sí. de reseñas o de comentarios de producto. Y dice, y aquí está lo maravilloso de su visión del negocio, dice, este trinomio es una eterna ecuación imperfecta, donde cuando tú tocas una, afecta a todo lo demás. Claro. Es decir, construir una marca al precio competitivo y tener las unidades adecuadas que el mercado necesita para que no te sobren ni te falten, fíjate qué sencillo es. O sea, si todo lo demás lo podemos endulzar, complicar, pero el negocio digital se basa en estas 3 patas. Y si consigues que esas 3 patas funcionen, tienes el 90% del trabajo hecho. Hostia, has dado una buena... Esos son los básicos que le llamamos nosotros y te venden 20.000 artilugios y hay mucha palabrería que tampoco diferencia mucho de lo que es un negocio físico, Claro. pero claro, aquí como la competencia es más global, estas 3 patas se complican. Claro, has dado en la clave. Y es verdad que es algo tan simple o sencillo como eso, pero a la vez tan complejo. Exacto. El objetivo es sencillo de entender, complicado de ejecutar. Sí, ¿cómo...? Me sale ya a la mente una pregunta, y es que, claro, en grandes superficies, si tú estás, luego hablaremos de esto, ¿vale? Como la transición del físico al online o ese complemento, ¿no? Pero en grandes superficies, pasar del físico al online ya tienes la marca. Pero claro, cuando tú arrancas, ¿cómo generas esa marca? ¿Cómo generas esa confianza en el consumidor para que al final te compre? El problema de este mundo es que el factor tiempo lo hemos infravalorado. Las cosas decía Buffett que no se pueden hacer 9 hijos en un mes, que algunas cosas necesitan tiempo. Claro. Y creo que es lo que mejor explica este tipo de circunstancias. Hay cosas que necesitan tiempo y ni dopándolas a marcha forzada consigues que funcione. Entonces, cuando tú vienes de un negocio físico y abres un nuevo canal como es el digital, traes un viento de cola, porque depende del número de puertas que tengas en la calle, ¿no? Pero en general tienes cierto viento de cola. Además tienes escala porque ya vendes en el negocio físico, tienes una capacidad de compra, tienes armas que utilizar. Cuando eres un pure player, que se llama, cuando vendes solamente en el canal online, es más complicado, porque ahí generar la marca, esa base de talonario. No existen, hay veces que viralizas un vídeo y lo petas, pero no creo que sea algo fácil de hacer. Entonces, en los negocios físicos también han pasado había una transición con respecto a cómo se veían los canales del periodo pre-COVID y dónde estamos ahora, ¿no? El negocio físico siempre se ha visto al principio se veían como 2 canales independientes, incluso con precios diferentes, políticas comerciales diferentes. Luego surgió la palabra omnicanalidad, que lo que venía a decir que había que ir homogeneizando los 2 canales para que el cliente eligiera uno u otro según su conveniencia. Ahora ya todo el mundo tiene claro que el canal es lo de menos, o sea, que la experiencia de compra, el cliente no es de uno o de otro. Los hay específicos de tienda física o de online, pero el cliente lo que busca es su conveniencia. Al final el cliente, por los informes que salen cada año, tú lo lees y ¿qué busca un cliente cuando compra online? Un cliente busca precio, busca conveniencia, en el sentido de que esté el producto que está buscando, busca surtido, que se lo vendan de la manera adecuada y que esté el producto que está buscando. Surtido, precio, conveniencia, y luego es verdad que hay algunos factores adicionales asociados a la marca, garantía, derechos de devolución, los costes de envío, aquí hay muchos factores que influyen, pero son 4 o 5 cosas lo que como consumidores esperamos de cualquier compra online. Sí. Si tuvieras que comenzar desde cero un e-commerce, vamos a ponernos en el punto de vista de una persona que no tiene ni idea. ¿Cuál sería el paso a paso para ponerlo en marcha? Si no tiene ni idea, lo primero que tiene que buscar, hay que saber qué aporta ese negocio, porque si solamente si no tienes ni idea, espero que tengas capital o conocimiento de un área específica, porque si no, ¿qué pintas ahí? ¿Sabes lo que te digo? Claro. Tú me dices, ¿por qué no montamos un restaurante? Digo, bueno, ¿y tú qué pones en esto? Algo tienes que poner en esto. Entonces, si tienes conocimiento de un área específica, perfecto. O si tienes un rol específico, eres un financiero, eres un buen comercial, o sea, hay que entender el valor que tú le aportas a ese negocio. Los pasos son los de cualquier negocio. Lo primero que tienes que hacer es valorar con qué recursos cuentas,
o qué contactos que tienes que tienen esos recursos, porque también lo he leído en algún podcast tuyo, es decir, no, lo he escuchado, a veces no tienes tú por qué tener el capital, se puede buscar pero la idea está sobrevalorada en la ejecución, la que hace que las cosas funcionen generalmente, y en ese sentido necesitas entender qué te está demandando. Entonces los pasos son, a nivel técnico es sencillo. Hoy día, como tú decías, un Shopify tiene unos costes muy razonables y puede estar arrancado entre 15 días y un mes, y ya estoy siendo muy generoso, está un negocio funcionando. Si vendes producto y lo tienes esa patatada, bien, o sea, a partir del día D+1 es cuando la cosa empieza a ponerse divertida. Hasta ese día, cuando subes la persiana del negocio, es cuando las cosas se empiezan a poner divertidas. Hasta ese día, pues los recursos son relativamente accesibles. Pero yo creo que a los negocios hay que ir bien asesorados. Y aquí hay muchas patas. Hay una pata financiera que es clave. Hay una pata legal que en el mundo en el que vivimos no se puede vivir sin ella. Es imprescindible. Y luego hay una pata puramente empresarial, con todo lo que conlleva ser empresario. Es decir, aparte de la pata financiera, hay una pata de compras, hay una pata logística, cosas que tienen que ver con el marketing. Entonces, ¿quién va a cubrir todas esas áreas de negocio? Es muy español el Juan Palomo. Y tú, sí. Yo sé de todo. Pues, ostras. Yo es que yo era muy valiente, ¿sabes? Y he pagado esa factura, la valentía. La he pagado. Una factura, y entonces te enseña a tener los pies en el suelo y hacer las cosas con cierta cabeza. El riesgo, sí, pero evaluado, no. Claro, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que se ve muy fácil, pero lo acabas de describir perfectamente lo complejo que es y la multitud de patas que tiene. Es decir, tiene la pata financiera, como decía, y que a día de hoy tiene que ser fuerte, es decir, tienes que tener un componente económico fuerte, pero bueno, es verdad que se puede buscar por la vía externa, es decir, formas para alcanzar esa financiación existen como toda la vida ha existido, ¿no? Pero que esa pata es importante y es el comienzo. Para mí es muy importante el tener esa pata financiera, la parte legal, que es la que a mí me afecta. Yo estoy bastante acostumbrado a ver que siempre vienen luego. Es decir, cuando ya han tenido el problema. Cuando ya está el problema encima de la mesa. Cuando tienen el problema, vienen a mí y me dicen, hostia, que yo lo lancé, me ha ido bien, porque mira, oye, te puede ir bien, y ahora tengo el problema. Pues tengo problemas con consumidores, tengo problemas con proveedores, tengo problemas fiscales, y al final ahora me he metido en un negocio que me está yendo bien, pero la he cagado en ese sentido y no le has dado la importancia que realmente tiene, porque es que son esas patas, como tú has comentado, es un compendio. Exacto, ¿vale? Es una suma de muchas cosas. Y luego hay otro tema que hay que tener en cuenta, y es la escala de tu negocio. Sí. Es decir, cuando tú arrancas de cero, pues normal, compras poco. Claro. Compras poco, tu negociación en la compra no suele ser muy allá porque compras poco. Claro. Pero es que esos paquetes que tú mueves al cliente final, cuando te sientes con el correo de turno, con el courier que te lleve el transporte desde tu instalación o incluso desde la del dropshipper a la casa del cliente, ese porte hay que pagarlo. Y si mueves 100 paquetes, pues tus tarifas de envío son una, y si mueves 1,5 millones, pues son otras. Entonces, al final tú estás compitiendo en un mercado global donde los grandes, por su escala, por su tamaño, ya parten de una situación. Por eso te decía que en estas circunstancias el tamaño sí que importa. Claro. Porque te da una negociación en muchos aspectos de este negocio que incluso las propias tarifas que pagas con las plataformas de turno se negocian en base a la mayoría de ellas a aspectos que dependen del volumen, en definitiva. A mí hay un punto clave que me gusta mucho de los negocios, que es la escala. Y es lo que estás diciendo ahora mismo, ¿no? Me encantaría que me dieras un tip para ver cómo escalar un negocio basado en el e-commerce y bajo tu experiencia. Sí, lo que suelen hacer las marcas, ¿vale? Generalmente para escalar el negocio hay tres modos, ¿no? Una es dopándolo. Cuando tú sacrificas margen a cambio de captación de crecimiento, bien sea porque el dinero te llegue vía bolsa o de la mano de un inversor, allá estás escalando el negocio dopándolo a costa de los números de hoy para tenerlos en el mañana. Es una vía. Otra es abriendo prospeccionando nuevas categorías o tipologías de productos.
Esto se da mucho sobre todo en los marketplaces, en donde nacen verticales o parten de un punto de partida y luego van abriendo otras categorías afines que permiten que el negocio crezca. La tercera pata, que es obvia, es la geográfica. Es decir, tú vendes en España, entiendes que Portugal es un mercado relativamente homogéneo y crecer a nivel geográfico es una vía de escalar. Y hay una cuarta que aquí somos poco de utilizarla por nuestra cultura, que es la cooperación. Yo creo que sumando varios pequeños se puede crear un grande. Pero aquí somos muy nuestros, somos muy de tomarnos el negocio como algo personal y ego más circunstancias particulares que suelen tener los negocios pequeños hace que agregar pequeños negocios sea complicado. Pero me parece otra vía de escalar negocios interesante. La vía me parece muy buena y siempre la promulgo aquí. Es decir, el vía del networking, el vía de esa cooperación, porque a lo mejor tú puedes ser muy experto, ¿no?, en un determinado producto y tu competencia, que es también experto en otro determinado producto, si unís y hacéis sinergia, lo mismo vais a ir en un camino que os va a beneficiar a ambos. Sin duda, sin duda. Yo creo que al final un marketplace lo que te aporta más allá de la venta, lo que te está dando eso, te está dando una tecnología que tú no te podrías permitir. Claro. A veces te dan condiciones logísticas vía agregación que de otra manera tú no podrías tener o esos almacenes o esa capacidad de reparto en esos tiempos. Te da herramientas de marketing para que las inversiones que tú hagas puedas ver si se rentabilizan o no y para promocionar esos productos. O sea, la colaboración es el camino del futuro. El tema está en que negocios independientes poco profesionalizados y con circunstancias particulares es difícil que encajen. Esto es un puzzle que cuesta que encaje. Hay una de las vías de escala, comentabas que era la vía geográfica, ¿no? Y aquí siempre hay una duda que yo me suelo reunir con clientes y demás, y unas dudas que cuando ellos globalizan suelen tener, y es el precio. Es decir, ¿mantienes el mismo precio en España que en Latinoamérica? Obviamente no, porque los costes no son los mismos. Es decir, salvo que tú, cuando vendes servicios, tampoco, ¿no? Pero es más sencillo. Pero vendiendo productos es muy complicado porque los costes son diferentes. A veces lo que se usa es eso, precisamente usar un marketplace de un tercero para testear allí el modelo antes de tirarte a la piscina. Pero obviamente no. O sea, es que los precios homogéneos, eso se acabó. Quiero decir, ya los e-commerce van tendiendo a unos niveles de personalización cada vez mayores, donde la vista que tú tienes en el momento de la compra de lo que allí hay no se parece en nada a la que yo pueda tener. En función de dónde estás, tu edad, tu género, el número de veces que has venido a comprar, en qué otros sitios compras, las promociones de las que te has beneficiado en el pasado, si tienes familia o no. Ya no es solo el precio que estás viendo, que también, sino el producto que estás viendo, la publicidad que te está impactando. O sea, cada persona tiene una vista particular de un e-commerce, no existe un e-commerce. Claro. Esto es muy curioso porque, mira, antiguamente tú en la analítica, la herramienta de Google Analytics, este tipo de herramientas, tú veías las migas de pan que te iba dejando un cliente y tú veías, este cliente ha buscado tal cosa en Google, esa búsqueda lo ha llevado a tal página, hay un funnel, digamos, de venta que obligaba a seguir la traza desde ese cliente desde el origen hasta que se producía la venta y la postventa luego. Hoy día hay herramientas y son gratuitas, por ejemplo Clarity de Microsoft, que es súper conocida, se tarda en integrar 10 minutos y tú estás viendo, es como si yo me pusiera detrás tuya y te estuviese viendo comprar. Tú ves un vídeo de cómo tú estás comprando. Lo único que no sé son tus datos personales, obviamente. Yo sé que alguien, pero te estoy viendo mover el ratón, dónde pulsas, qué tocas, si abres otra pestaña y te vas un rato y cuando vuelves, y le dices que te haga un resumen con la IA y te genera un resumen de tu experiencia, de la tuya concreta. No son migas de pan, no son datos agregados. Claro. Entonces, tienes la posibilidad de estar en el hombro de cualquier cliente, dicho de otro modo. La privacidad son los padres. Esto ya no es como antes. Entonces, el grado de conocimiento que hoy día tienes del cliente te permite ver cómo la experiencia de compra de cada cliente es diferente. Y todavía estamos en segundo de primaria en este tema. Esto va a coger un impulso brutal en los próximos años. ¿Eso es también el tema de los mapas de calor?
No solo los mapas de calor, que también. O sea, de ahí surgió todo este tema, pero no solamente. Ya no se trata solamente que tú veas por qué zonas has pasado. Es que, Claro. insisto, yo te veo cómo mueves el ratón, si has pulsado en un vídeo dentro de la ficha de productos, si te has parado, en qué minuto te has parado. Yo puedo ver absolutamente todo, excepto datos sensibles. Pues si metes una búsqueda en el buscador, yo no puedo ver lo que tú estás buscando, ¿vale? Pues por tema de privacidad y claro. confidencialidad. Los datos bancarios, una serie de datos que están blindados. Claro, es lo que tú dices. Al final eso te genera una cantidad de información y de datos en el mercado, pero luego cómo podemos, de forma externa, imagina que ya he decidido que voy a montar el e-commerce, ¿dónde puedo investigar esos tipos de datos para yo poder afinar o atinar? Hay muchísimas maneras. ¿Sí? Sí. Mira, por ejemplo, los buscadores de los e-commerce, Sí. alguna gente usa el propio buscador que te trae la plataforma, pero otros muchos negocios usan buscadores de terceros. Vale. Ese mismo buscador a lo mejor está metido en 60 e-commerce a nivel mundial, por decirte algo, y está gastando datos. ¿Puede vender los datos el dueño del buscador? No, no puede vender los datos de manera unificada, pero sí genera de manera agregada. Vale. Que no está mostrando nada que no depende de los contratos, ¿no? Todo esto depende de dónde plante la firma. Esto es un ejemplo, pero por ejemplo, las indicaciones cuando tú ves una ficha de producto, tú estás viendo una descripción de lo que es ese producto y luego suele haber un contenido adicional, que ahí hay vídeo, fotografía, reseña, hay un montón de información. Esa indicación está recogiendo datos. El buscador recoge datos. Si tú compras un pack de 2 productos, 1 más 1, recoge la propia logística. El que te manda a ti el paquete está recogiendo datos. Todos esos actores que beben de un e-commerce tienen datos que pueden explotar y por tanto tú puedes reclamar información adicional derivada de esos datos. Vale. La propia publicidad, o sea, un retargeting funciona así. Esa publicidad que te va persiguiendo por toda la prensa o los sitios que tú visitas está basada en datos que se recogen en los sitios que tú visitas. Y han hecho un negocio del compartir esos datos con terceros. O sea que... Sí, al final un poco el tema de las cookies, ¿no? Ha dado mucha cuerda. No se ha encontrado otro modo que... O sea, la publicidad en Internet no puede desaparecer porque es la principal vía de monetización del canal. Claro. Lo gratuito no existe, dicen, o lo pagas sin saberlo o lo está pagando otro, ¿no? Claro. Pues en la medida en la que lo gratuito no existe, hay que rentabilizar de alguna manera muchos servicios que se prestan en la red y que son gratuitos, entre comillas. Entonces... es imposible no hacerlo si no es a través de soluciones que te permitan o bien captar datos tuyos que tú cedes vía las cookies. Intentó Google recular, ha intentado ya varias veces, pero todo nos lleva al mismo sitio, que es tener traqueado a un usuario porque necesito impactarle publicitariamente. Claro, yo es que entiendo que tú tienes mucha experiencia en esto, en multinacionales. Detrás de las multinacionales en el sector del e-commerce, hostia, tiene que haber un equipo de data análisis que tiene que ser bastante bestia, ¿no? Las buenas deben de tener un equipo porque ahí está todo. O sea, por eso te digo que esto va a cambiar mucho. Vivimos de la intuición. Muchas veces esa intuición viene de transponer de la capa física al online, que no siempre se da esa traslación y en otras ocasiones por intuición, porque el ser humano es así. Conoce la teoría de la hormiga, tú vives en tu hormiguero, ves que el de al lado hace lo mismo y te crees que el mundo funciona así y no te imaginas que hay elefantes. Y el dato a veces es muy testarudo y acaba por asomar la cabeza. O sea, tú tienes tu visión de una realidad, intentas amoldar la realidad a tu visión, pero eso no es así. Entonces necesitas un equipo de datos que te traigan luz y que te digan, vale, pues esa intuición que tú tienes no es así. Y te lo puedo demostrar y lo estás viendo. Claro. Y hoy día es más fácil que nunca demostrar la verdadera intención del dato. Venimos de un mundo donde, mira, hablamos antes fuera de micrófono también de esto, donde antes para construir un negocio online necesitabas tú hacerte las piezas o acoplar muchas piezas. Ya cada vez las piezas están más ensambladas solas. Y eso tiene una gran ventaja desde la perspectiva del dato. Y es que tú... antes tenías muchos silos de información donde para tú tener
una visión del contexto, pues era complicado, porque extraer los datos de cada sitio ya en sí, homogeneizarlos, normalizarlos, dotarlos de conocimiento y sacar conclusiones de ello llevaba tiempo, esfuerzo y dinero. Hoy día, al estar en menos manos, más concentrado, en muchos casos, no todo, es relativamente más sencillo extraer y empezar a sacar conclusiones de esos datos. Claro, que a nivel de multinacional, que manejes esa cantidad de datos y seas capaz de tocar un 1% para que te genere ese 1% más en venta, es dinero, ¿no? Es cualquier palanca, es maravilloso. Esta parte del negocio a mí me encanta. Los que somos un poco, los que nos gusta nuestro trabajo, ver cómo pequeñas acciones, a veces son temas de usabilidad, claro. el mover de una zona a otra un componente, a veces tiene que ver con un nuevo servicio. Oye, pues se puso de moda el BNPL, que es el paga ahora y paga más, compra ahora y paga más tarde. Vale. Pues de pronto aparece una tendencia, la acopla y en ciertas categorías de producto que donde la persona no quiere hacer el desembolso de una vez, aquello tracciona. O a nivel de contenido, te lo curras un poco la ficha de producto o fotográficamente, o la posición del producto, o el mensaje, lo consigues que viralice. O sea, hay parte del trabajo que son muy gratificantes, luego hay mucho también de pico y pala, de probar, por aquí no, venga. Te sabemos. Pero es maravilloso cuando das con la tecla y dejas que yo hace ¡pum! Y a nivel gran compañía tienes esas ventajas, que pequeñas acciones tienen un gran impacto. También las cagadas, Sí, hombre, claro. O sea, los errores se pagan a lo bestia y de ahí la responsabilidad que se hay en ciertos puestos, pero también es verdad que los aciertos son muy gratificantes. Claro, es verdad que todo esto se profesionaliza y me ha venido a la mente las inmobiliarias, ¿no? Antes eran fotos con tal y ahora es que se contratan fotógrafos para hacer esa fotografía, esa venta, esa descripción también, ¿no? El copy que le dan a la descripción, que ya no es como antes, ¿no? Se vende pisos de habitaciones, tal, ahora es lujoso, no sé qué, ventajas, tal, no sé cuánto, y unas fotos que dice, coño, esto es maravilloso. Hay que ser y hay que parecer, está claro. Hay que parecer. Ahí, cuéntame, bajo tu experiencia, un pequeño cambio o el que más te llamara la atención que hiciera ese boom que me has comentado antes. El que más te resuene. Hay digamos, dos partes diferenciadas de lo que es en el proceso de compra de un e-commerce. Hay, digamos, dos fases. Una es el funnel de compra y otra es el funnel de captación. Una parte del negocio es cómo me traigo el cliente, desde dónde viene ese cliente, cómo lo acabo atrayendo a mi sitio. Y la segunda parte del negocio es, una vez que el cliente llega a mi sitio, ¿cómo hago que desde que ha entrado en una ficha de producto, en un listado de productos o en la propia home, cómo hago que acabe comprando, ¿no? Vale. Y tanto en una pata como en otra hay casos sonados de éxito de un mogollón de gente, ¿no? Es más sencillo controlar la pata del funnel de compra, es decir, moviendo, pues por ejemplo, haciendo que el proceso del carrito, en lugar de tener 4 pasos, tenga 2. Vale. Esto tiene un impacto brutal. El tiempo de carga de una página tiene un impacto brutal, la calidad del contenido, estrategias de fidelización. O sea, al final... incluso los colores del botón, ¿no? Incluso los colores del botón, pero a ese nivel ya está todo muy, muy pulido. O sea, ya lo tenemos todo bastante... Pero nos sorprende, ¿no? Hay empresas de este tipo especializadas que el mero hecho de colocarte una ficha de producto de una manera o de otra, se hacen test A/B que se llaman, te colocan la misma ficha con 2 enfoques diferentes y se testea en paralelo y se ve a segmentos de cliente que son homogéneos y se ve realmente el resultado que te da. Y es muy gratificante ver cómo... volvemos a lo mismo, puedes guiarte por la intuición o puedes basarte en los datos. Tú dices, pongo esto aquí y me va a funcionar. No, testéalo, mídelo y al final del resultado sabrás qué es lo que mejor ha funcionado en este contexto. Esa es otra. O sea, hay que entender claro que lo que hoy funciona no tiene por qué funcionar mañana necesariamente. Claro, está todo en constante movimiento. Exacto. Te tienes que ir adaptando a las novedades que van surgiendo. Está muy de moda el tema a nivel usabilidad. Dime algún tip a nivel usabilidad que pueda mejorar esa conversión. Yo creo que la sencillez, lo más complicado es hacerlo sencillo. Sí, así. O sea, al final, ¿dónde está la fricción en un proceso de compra? Las fricciones en un proceso de compra están en encontrar el producto que buscas
y esto suele ser la parte del buscador hoy día es crítica porque la mayoría de los negocios, el 80% del tráfico entra en mobile, entra a este tamaño. Estamos muy deformados, más la vieja escuela, pero también incluso los jóvenes, lo vemos en las compañías, porque tendemos a testear todo en desktop, trabajamos cómodos, entonces trabajamos en un ordenador y obviamente todo se ve grande, todo se ve... Pero es que así no, hoy día está todo aquí, de momento está todo aquí. Entonces, a este tamaño las cosas son diferentes, el buscador coge más peso porque nadie se pega con el dedo. Tú en un grid de una pantalla tienes 40 productos en 4 líneas. Para ver 40 productos en un móvil es darle al dedo, pon, pon, y te pegas pasando productos. Entonces el buscador coge mucho más peso. Entonces cualquier pequeña mejora en un buscador tiene un impacto crítico en el negocio. Esto por ponerte un ejemplo. Otro paso que es crítico es el proceso de pago. O sea, el mero hecho de que los datos tuyos ya estén guardados en un sitio o uses un agregador de pagos que te permita comprar en varios sitios usando los mismos datos sin tener que dejar los datos de la tarjeta, este tipo de cosas cada vez. Eso quita fricción. El pago en un clic quita una fricción brutal en el proceso de compra. Claro. La pata logística también tiene mucho impacto. O sea, hablaremos sí que de la parte del envío, sí, pero sin duda es algo hoy día crítico el que las condiciones en las cuales tú le pones el producto al cliente en su casa sean las que el cliente espera tener. Claro. Y ahí hay una fricción también muy grande. Entonces, a mí personalmente hay dos temas que me generan mucha fricción y lo acabas de decir. Uno es el sacar la tarjeta de crédito, que tú estás sentado en el sofá, tienes la cartera en la otra punta de la casa y el tener que ir a por esa tarjeta de crédito, para mí eso me genera mucha fricción. Entonces a lo mejor ese PayPal, ¿no? O ese pago en un clic es lo que ya, por ejemplo, los pagos por el móvil a través del propio wallet del propio móvil ya facilita mucho las cosas, con lo cual, pero todo el mundo come de esto, que es lo que no se sabe. Es decir, al final cada pequeño intermediario en el proceso de pago se está llevando su parte. Antes estaba en manos de las tarjetas solamente, ahora se lo lleva el de las tarjetas, el agregador de pago, otra capa que pone encima, el banco sigue llevándose su parte del pastel. Entonces, sobre lo que es el proceso de compra, cuando tú negocias en las condiciones con una pasarela de pago, ahí están comiendo 4, o sea que es lo que te digo, son costes asociados a un negocio. O sea, tenemos muy claro que en un negocio físico tú tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar la luz, al personal, esto lo tenemos físico tangible. Sí, es tangible. Pero cuando tú lo ves en un online no queda tan claro y los costes asociados a un online son altos porque hay mucha tecnología o intermediación en el proceso de venta que es normal, que tiene que comer de eso. Claro. Y el otro punto que me genera mucha fricción es el envío. Yo he tenido problemas bárbaros con el tema de los envíos, pero claro, ahí es cuestión de logística, ¿no? Es cuestión de esa empresa de transporte más que del propio e-commerce. ¿Cómo lidias con eso? Pues mira, yo en mi tiempo libre tengo mis taras como todo el mundo. En mi tiempo libre leo reseñas. ¡Hostia! Y se aprende mucho leyendo qué opina la gente. Bueno, yo para empezar diré que en esto solo algunos tienen la culpa. La fiesta del envío gratuito se va a acabar, se tiene que acabar. ¿Sí? Sí. Que no me jodas. No hablo desde una perspectiva de usuario, a mí no me gusta pagar los portes. Claro. Pero es que si tú quieres que un canal sea rentable, si quieres subvencionarlo para potenciar el canal físico porque tienes los dos canales y por un lado capta y por otro lado monetiza, vale. Pero si tú quieres que el canal sea rentable, es muy complicado hacer un canal rentable con portes de envío gratuito. Dicen no, beneficio es margen por rotación. Si tú un cliente viene a verte 10 veces al año y tú tienes manera de monetizarlo, vale, pero es que hay negocios como el juguete donde el 60% del negocio se concentra en 2 meses, mes y medio, 2 meses, que es la Navidad. Claro. Y como este negocio, hay muchos otros donde la venta, donde el cliente vende, la recurrencia de ese cliente es una vez y media. Entonces, ¿te puedes permitir el lujo de los portes gratuitos? Pues según en qué condiciones. O si tú mueves un sofá, ostras, que mover un sofá tiene un coste y eso no es sencillo de... Entonces, yo creo que esa fiesta se tiene que acabar. Creo que nos han mal acostumbrado en el sentido de que aquí dos tienen la culpa y todos sabemos quién. O el mérito, ¿eh? La culpa desde la perspectiva de arrastrar a un canal completo a una operativa que donde los números no salen. Es imposible que salgan los números sin asumir. Ya no el envío, porque el envío todavía, sino el envío
y la devolución. Claro. Que en la moda hay países donde supone el 40%. La gente se trae los productos a casa, se los prueba y luego los devuelve. Sí. Y devolver ropa no es devolver un juguete, donde si viene en perfectas condiciones lo evalúas, lo vuelves a colocar en la balda. Claro. La ropa requiere higiene, requiere un tratamiento adicional, entonces no es razonable ni para el planeta, ni para las empresas, ni para los trabajadores, ni siquiera desde un punto de vista de conciencia colectiva. Yo creo que hay que meterle una capa de sentido común a esto. No podemos dedicarnos a pedir cosas para por sí, gratuitas, que te las pongan en tu casa, pero tiene eso por un lado. Y luego por otro lado te doy la razón de que tú puedes, como empresa, tú montas un e-commerce, lo haces todo bien. Si el transportista mete la pata en esa última milla, ya la has liado. Porque la reseña al final pone el foco de, me ha dicho que ha venido a entregarlo, no estaba, viene roto, vienen 3 veces, me ha cobrado costes aduaneros, en fin, aquí el repertorio de cosas que pueden pasar mal. Por eso Amazon, que lo tenía muy claro, ha decidido emprender su propia flota, o sea, poner en sus manos una parte que es sensible, crítica en el negocio, que es el courier. Claro, es que tú desde el punto de vista de Amazon lo controlas y finalmente si lo haces mal la culpa es tuya. Pero te quedas con el concepto de que la tienda es mala, ¿no? O no me ha gustado la tienda, o mi experiencia con la tienda no ha sido buena por culpa del transportista. Y es que a mí personalmente me ha ocurrido con esto de aquí, ¿vale? Entonces te quedas con una mala experiencia porque dices, joder, es que ha tardado el ciento y la madre. Después la propia empresa de transporte, la forma en la que te responde, la forma de localizar a esa empresa es inviable y al final dices, coño, no sé por qué, pero ponemos el foco, yo lo hago también, en la tienda, cuando no es la tienda la que finalmente tiene... Hemos creado un nivel de exigencia que no es sano. Claro, es que ya lo queremos todo inmediato. Exacto, o sea, y ahora con el Quick Commerce tú pides y con la Glovo, Uber o Just Eat de turno, en 2 horas tienes cualquier producto en casa, ya no solo comida, con lo cual hemos creado un modo de exigencia que no es sano. Que bueno, que lo puedo entender, son el signo de los tiempos. Lo que no entiendo muy bien es la poca generosidad o empatía asociada a ello. Es decir, podemos esperar lo mejor, pero si no ocurre... Coño, un poco de empatía porque mira, a veces yo leo reseñas donde te tratan de estafador. Y yo no me suelo meter a responder todo el tema, para eso está atención al cliente, pero en algún caso me meto en harina porque digo, es que la mayoría de mis compañeros de cualquier e-commerce, de cualquier sector, lo pasan mal cuando una cosa no va bien. Le ponen todo su cariño, le ponen todo su esmero y generalmente intentan que las cosas salgan bien. Y escuchas palabras en reseña del tipo estafador, cosas de este tipo que me parecen tan injustas, la palabra injusta. De hecho, digo, coño, en el caso contrario, cuando todo va bien, yo me veo muchas reseñas, no una, donde dice, ha ido todo perfecto, 4 estrellas sobre 5. Digo, coño, sea un poco generoso, si ha ido todo perfecto, dame un 5, yo qué sé, que ya no es por el hecho de la estrella de más o menos, ¿entiendes? O sea, voy al hecho de que hemos creado un nivel de exigencia en cuanto al que esto tiene que ser de niño malcriado, los quiero ya, los quiero ahora, los quiero lo más barato posible, los quiero sin errores. El mundo no funciona así. Hasta donde yo comprendo que mi limitación del mundo es la que es. O sea, que... Lo que pasa es que yo eso lo veo bastante complicado en las generaciones recientes, porque ellos, por ejemplo, el cine o la televisión la tienen al momento. Tú y yo hemos vivido descargas del Emule, ¿no? Exacto. Que te pegabas una semana para poder descargarte una película y verla y después no era la película. Y que no sonara el teléfono que te la cortaba si acaso. O sea, claro, o después te la descargabas y era una película china que no tenía nada que ver, ¿no? Pero entonces nosotros esa paciencia la podemos medio entender o comprender porque la hemos vivido, ¿no? Pero el que vive en esta generación de la inmediatez es muy difícil explicarle eso, ¿eh? Pues muy... Pero tienes razón que son más impacientes, pero yo la crítica la hago en nuestra generación. ¿Sí? Decir, sí, porque ellos han crecido con esto, claro. Pero nosotros hemos visto otras maneras de... Y somos muy injustos a todas las edades. No pondría el foco en los jóvenes en ese sentido, porque, insisto, nosotros tenemos todavía menos perdón en ese sentido. Hemos vivido otras realidades y sabemos que las cosas no tienen por qué ser como son. Por desgracia, a veces suceden cosas que tú no esperas y luego también el consumidor también va buscando
su aquello. O sea, al final te coge la vuelta y en cuanto que tú das una compensación por haber llegado tarde, Ya. a la segunda ya empiezan los trapicheos, los triquiñuelas. O sea, que también hay que ver la honestidad de la otra parte. Son las menos, todo hay que decirlo, pero eso sí quedaría para escribir un libro, ¿eh? O sea, de hecho, mis compañeros se ponen a contar historias de realidades de los clientes intentando estafar, porque a veces son estafas en toda regla, pero como son pequeñas estafas, son como los pequeños pecados, ¿sabes? Aquello que no... Claro. Entonces, bueno, yo creo que es un baile donde dentro de cierta lógica las cosas funcionan razonablemente bien. Y creo que en general, porque hubo un tiempo donde Amazon tenía cierta ventaja competitiva por medios y tal, pero hoy día puedes pedir en cualquier pequeña tienda de café, aquí en Málaga, por ejemplo, o pedir en una multinacional, y tanto en los tiempos, los precios, la atención en general, salvo que hombre, en todos sitios cuecenaban, ¿no? Pero me parece que el servicio en general es muy razonable, o sea, es bueno, es un buen servicio. O sea. Ahí es verdad que en el tema de los envíos, a ver si me puedes ayudar o es algo de casualidad, pero porque siempre el corte es 59 o 69, a partir de ahí gasto de envío gratuito. Sí, bueno, esto aquí... sí, no hay lógica. Bueno, Vale. La lógica es relativa, es decir, al final te mueves más por la competencia que por lo que tú... Nosotros lo vemos, ¿no? En etapas anteriores, ¿no? En el sector juguetero tú movías fichas y al día siguiente estaba moviendo fichas todo el mundo. Igual que con el precio mueven fichas de manera dinámica, con las condiciones de envío, el umbral de porte gratis, que es lo que llamamos nosotros, pues suele variar Suele variar a veces en función de la actividad promocional que tú tienes. Si tienes una promoción específica y resulta que estás dando un 20% de descuento para pedidos de más de 50 euros, pues colocas el porte un poco por encima para intentar monetizar, compensar en parte la promoción. Sí. Pero la lógica es, no sigue mucho, porque además los veo hoy en día, los costes logísticos se han inflacionado. El cartón en los últimos 3 años se ha puesto por las nubes. Sin ir más lejos, el packaging se ha puesto por las nubes. No solamente el envío, también el envío. Entonces... a veces ves el umbral, el corte en sitios donde no debería de estar, no hay una lógica y obviamente todos hacemos los números, al final tenemos una P&L que hay que cumplir y ahí está, ese es un factor crítico. Busca también mecanismos alternativos, ¿no? Un click and collect, cuando un cliente se desplaza a la tienda, pues intentas compensarlo de alguna manera porque te está ahorrando el porte que eso tiene. Claro. Entonces hoy día hay mecanismos de intentar... que ese ajuste sea razonable. Vale. Que claro, respecto al tema de lo que decías del click and collect, es verdad que nos están educando bien en eso y yo lo veo bastante una ventaja interesante. Lo que pasa es que te afectaría más al tema tienda física, ¿no? Entonces, ¿consideras que toda tienda física debe tener un e-commerce? Yo creo que toda tienda física tiene que tener lo que sus clientes demandan. Y por suerte, creo, para los que nos dedicamos a esto, un cliente hoy día no entiende una tienda física. Quizás lo único que ahí se escapa de momento es la hostelería, por razones obvias, porque mientras no se parece nada a la experiencia de tomarte la cerveza en tu casa a tomártela en un bar. Ya. Yo creo que ahí cambia mucho el cuento, pero en la mayoría de los negocios físicos están obligados a tener lo que sus clientes demandan y la sociedad está demandando un canal digital, entonces es obvio que hay que tenerlo. Claro, y yo lo comparto igualmente, pero ¿establecerías algún porcentaje entre ventas, tiendas físicas o tiendas online? ¿O intentarías pivotar todo a tienda online? ¿Cómo lo harías? Esta pregunta es muy interesante. Normalmente, la mayoría de los retailers o de las tiendas con las dos patas, ¿no? El peso que tiene el e-commerce en función de la madurez que tenga el digital, el sector del cual hablemos, el mercado, pero bueno, por darte números, ¿no? Entre un 7 y un 20%, ahí se mueve la cosa. Es decir, el 7% de las ventas son online, el resto es físico. Coño. O sea, la mayoría del negocio, en contra de lo que pensamos, si lo miras en la tarta a nivel global, no, porque como Amazon tiene el peso que tiene y como mucho pure player se dedica a vender solo online, pero si hablamos estrictamente de los que tienen las dos patas, la pata física y la pata digital, entre un 7 y un 20. Empresas que se mueven un 20 o un 22, me parece que es una cifra muy, muy razonable. Por debajo de un 7 son cifras pobres para un e-commerce. En ese sentido,
¿dónde te posicionas? Mira, cuando arrancó Mercadona, yo le escuché a la hija de Roy hablar sobre este tema, me pareció una visión muy sensata en la que tenía Mercadona sobre este tema. Decía, yo no tengo interés por impulsar la venta digital, porque cada venta que yo hago en negocio físico le gano más dinero que en el mundo digital. Tengo que estar ahí, tengo que dar el servicio, pero no voy a forzarlo. De ahí la mierda de e-commerce que tiene, ¿no? La mierda de e-commerce que tenía, cuidado. ¿Sí? Sí, esto ha cambiado un montón. Y fíjate cómo se te ha quedado, es como lo de Renfe, hay cosas que se graban ahí afuera. Lo de Renfe no lo han arreglado, pero lo otro sí que no tiene nada que ver. O sea, Mercadona ahí se ha puesto las pilas bien puestas. Sí, pero todavía no está por la labor, o sea, está tomando posición sí. tecnológica y sobre todo de logística para dar un buen servicio, pero no te creas que le da mucho bombo por una razón obvia, es decir, al final un producto vendido en negocio físico hoy por hoy, en la mayoría de los casos, es más rentable que venderlo en digital. En la mayoría de los casos, no en todo, pero en la mayoría de los casos. Razón por la cual el que tiene las dos patas tiene que tener un balance que oscile entre eso, entre un 10 y un 20% de su negocio en online y el resto en negocio físico. Porque si no, lo que hace es transitar el mismo cliente de un sitio a otro, lo vas mandando. Si la oferta comercial es homogénea, es decir, tú lanzas las promociones igual en on que en off, sí. Perfecto, pero si no, el cliente dice, ahora tengo una promo exclusiva de online, ¡pum!, se te viene aquí. Pero eso que ha comprado aquí ya no lo va a comprar aquí, claro. ¿Entiendes? Entonces depende un poco de la recurrencia que tenga ese cliente para que te permita dopar un canal más que otro. Me cuesta entender, y creo que a mucha gente le pasará, el que es más caro el online que el offline. Y le digo el por qué. En el offline tienes el personal, el coste de, por ejemplo, el alquiler de la nave o de lo que sea. Es decir, me cuesta entender el por qué. ¿Dónde está ese dato? ¿Dónde está ese...? Bueno, por muchos motivos. Te pongo un ejemplo. Solamente la logística. No es lo mismo mover 3 palés de mercancía a un negocio físico que subvencionar cada paquete de cada producto a la casa de un cliente. Solamente esa pata ya en sí... Y luego el tráfico de una tienda física en parte viene de su posicionamiento del local, ya genera su propio tráfico, ¿no? En un negocio digital tú tienes que doparlo. Insisto, no significa que no, esto no es una norma, pero en general, si generalizamos, esto es así. O sea, todo el mundo lo tiene claro que un negocio online es menos, no digo más caro, sí, porque tú has hablado de más caro, yo te digo de que es menos rentable, que son dos cosas diferentes. Puede ser es más barato, sí, montar según qué negocio digital que un negocio físico, pero es menos rentable ese canal que no el canal físico. Me viene aquí a la cabeza el caso de Nike. ¿Puedes explicarnos qué ocurrió con Nike y el e-commerce? Sé lo que se habla en el mundillo, es decir, al final yo creo que hay que tener una visión un poco mínimo a medio plazo de lo que es esto. Y los vaivenes, pues hay que valorar riesgos, pero es complicado. Hasta donde yo he leído en el caso de Nike, ellos en un momento determinado deciden impulsar lo que es el direct to consumer, que le llaman, que es la venta directa al consumidor final, y quitarse de medio intermediación. Esto es muy tentador, porque claro, si tú ves que tú tienes una marca potente, que el cliente la conoce, que hoy día te puedes dejar guiar por la imagen que tú decías, realmente esa cifra de que realmente solo el 10 o el 20% de las ventas vienen del canal online, pero la percepción no es esa, la percepción que todo el mundo compra online. Sí, yo la tenía al contrario, ¿eh? Pues no es así. Entonces, algún directivo de turno en Estados Unidos se le ocurrió vamos a ir quitando intermediación. Pero no, los grandes retailers físicos, ¿vale? Pues mueven gran parte del cotarro. Y si tú les haces daño, pues porque empiezas a lanzar promociones por otro lado, ellos buscan alternativas y tumban al más pintado si hace falta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves que los números van cuesta abajo y sin freno, pues la bolsa reacciona. Y el problema ha sido un tema bursátil fundamentalmente. Pues los números no salen, la bolsa reacciona y el CEO a la calle, pues ya está. Así ha sido el desencadenante. Yo creo que aquí también las marcas han aprendido sobre la marcha. Las marcas han aprendido por arrastre. Es decir, antes de que Nike vendiera en muchas de las plataformas, los marketplaces generalistas o especialistas, sí, ya había un tío que tenía una tienda
que fue mucho más ágil que la propia marca, que subió zapatillas Nike a venderlas en una de estas plataformas Claro. y empezó a ganar dinero. ¿Qué pasa? Pues que ponía los precios que consideraba, la ficha del producto ponía lo que consideraba, según su conocimiento, su background, su interés, y de pronto un día la marca ve que un tío empieza a crecer, a facturar la leche, y este tío ¿quién es? Y se entera qué es lo que está pasando, y lo que está pasando no es ni más ni menos que, pues que ha visto la oportunidad y la ha aprovechado. Y entonces deciden regular eso. ¿Cómo? Pues déjame que yo meta ahí una capa de marketing, de homogenización de mi imagen, porque si no esto es un reino de taifas, cada uno vende según su propio criterio. Y yo creo que la marca ha llegado por arrastre a todos estos mundos y ahora está por la labor de balancear en su cartera de clientes on y off. Sí. Desde una perspectiva en función de lo que recoge de cada canal. Es el pan nuestro cada día. Se le pasan muchas de las grandes y hay muchos miedos. Y luego en muchos sectores también hay cosas muy antiguas, que son las exclusividades geográficas. Esto yo que vengo del mundo del vino lo hemos vivido, no solamente pasa en el vino, pasa en otras muchas cosas. Pero estaba el típico distribuidor de la zona tal. Entonces, claro, que se te cuelen en tu zona vendiéndote producto era fácil, porque tú llegabas al sitio y decías, ¿quién te ha vendido esto? Pero ahora, en el momento que entra el online, ya la zona geográfica ya no tiene sentido ninguno. Claro. Y esto ha hecho también que las marcas... ahora, ¿cómo fijas reglas del juego con el retail físico? Ya no las puedes basar en la geografía, las tienes que basar en otras cosas, ¿entiendes? Claro. Todo esto zarandea y obliga a rehacer cómo concebimos hoy día la relación entre marca, intermediario o retailer y el consumidor final. Claro, yo es que lo veo, por ejemplo, en la transición del offline al online, le veo mucho sentido por lo que tú dices, ¿no? Demandamos el online y sí o sí hay que estar ahí. Pero si tu canal es únicamente online, ¿tú transicionarías también al offline? Yo tengo aquí mi opinión y a ver si tú coincides o no, pero yo creo que es una cuestión de marca. Es decir, el transicionar al offline no es tanto por ventas, sino por marcas. Pero bueno, tú eres el experto. Sí, fundamentalmente es por marca, pero muchas no. Mira, ahora que tenemos muchas marcas nativas digitales, sobre todo de zapatillas, de ropa, los Blue Banana de turno, este tipo de cosas. Sí. Para escalar, como tú decías, hay que o abrir un nuevo mercado o vender algo más que zapatillas o lo que hablábamos, ¿no? Y a veces buscan vías más allá de lo que es el crear marca. Claro, si yo abro 15 tiendas físicas y empiezan a enchufarte el volumen de compras, pues ya te permite escalar de una manera más. El físico escala relativamente rápido cuando la marca ya está medio asentada en el online. Entonces hay mucha compañía, sobre todo esta nueva ola que está surgiendo, que busca el físico no solamente como herramienta de branding, ¿no? A pie de calle, sino para buscar sinergias, a veces desde una perspectiva comercial, a veces como sitios, como showroom, como sitio donde se pueda tangibilizar el producto, a veces como sitio de atención al cliente o de atender devoluciones. Ahí te diría, yo entiendo las reticencias, que yo también las tendría. Lo que te diría es, le veo sentido, pero con mucha cabeza. Vale. Con mucha cabeza, porque los costes en físico, ahí ya, o sea, el personal, ahí ya entramos en temas donde errar, hay muchas idas hacia adelante y marcha atrás en ese sentido. Hay gente que ha probado abrir una tienda en la Rambla de Barcelona y enseguida recula porque se da cuenta que aquello no... Claro. Hay que pensarlo bien, sí. A mí en el sector del e-commerce me vienen casos de éxito. Y uno que es de aquí, que es cercano, de Málaga, que es de hecho lo hemos comentado antes, el de Tienda Animal, ¿no? Coméntanos por qué ese éxito estaba en el momento oportuno, qué hizo bien, qué es lo que le hizo esa explotación. El cuándo es primordial. Timing, ¿no? Sí. Nosotros montamos un negocio, un marketplace de vinos en el año 2006 y quien bebía, nadie compraba vino online en aquel momento. Entonces, ¿y quién bebe vino? Los mayores de 40, 35, 40, en aquella época de 40 para arriba. Y el de 40 para arriba no se atrevía a dejar una tarjeta de crédito en cualquier lado. Entonces, el cuándo es clave. Tú puedes tener el mejor restaurante del mundo, pero si llegas a un sitio donde no hay nadie, pues complicado.
Hay que buscar, hay que pivotar y buscar otras opciones. Y Sí. se buscan y aparecen. Entonces, ¿qué hizo bien Tienda Animal? Pero no solo Tienda Animal, el propio PC Componentes, ¿no? O sea, Sí. hay compañías que estaban en el momento adecuado, ejecutaron muy bien, y ambos casos tienen mucho mérito, ¿no? Porque en el caso de Tienda Animal, 2 fundadores con poco capital, arrancado, muy bien ejecutado, buscaron la inversión en el momento adecuado, crecieron, hicieron un exit sonado, en el sentido de que el consejo de administración lo bordó, en el sentido que es muy profesionalizado. Yo creo que hay casos que fueron bien, o el propio FreePic, hablando de servicios digitales aquí en Málaga también, que es un caso de éxito brutal a nivel incluso internacional. Hay compañías que tienen mucho mérito y algunas incluso adicional. Por ejemplo, un PC Componentes nunca ha tenido ahí detrás un padrino que ponga dinero, porque en estas dos que hemos hablado, en cierto modo, han entrado capital en el momento de cierta madurez. Pero un PC Componentes, desde un Murcia, ha peleado a los más grandes sin grandes inversiones de terceros de manera muy comedida. Hay casos que tienen mucho mérito y es lo que tú dices, es el cuándo. El sector es clave, o sea, el entrar en un sector en un momento donde la competencia te lo permite es clave, y luego el cómo. Yo creo que el cómo es crítico, es decir, Claro. cómo ejecutas tú la tarea de poner en marcha un negocio, es crítico. Luego es verdad que te vienen duras y maduras. Hablábamos, por ejemplo, te viene un COVID y si tienes un bar, pues la has liado. Pero si resulta que la gente multiplica por 2 el número de mascotas, Claro. pues te ha llovido del cielo y eso era imprevisible. Y una mascota te dura, cuanto más mejor, ¿eh? Soy totalmente pro mascota, pero 10, 12, 15 años. O sea, que una vez que la tienes, no es una cosa que tú digas, vendo el coche y ya está. O sea, hay un vínculo emocional que... Entonces, hay situaciones en las que yo creo que te vienen vientos a favor o en contra que condicionan mucho el resultado que te... De todas maneras, cualquier negocio que tenga, yo cuando veo por ahí ranking de negocios centenarios a nivel, yo digo, ¿cuánto mérito no tiene? Si ya de por sí tener una cosa... Y los ciclos de negocio se han acortado mucho. Hay mucho negocio que hoy día nace, sobre todo en digital, con la idea de crearlo, doparlo, que crezca rápido y darle pues, el tercero. A mí el de Tienda Animal, igual me estoy equivocando, pero me suena que primero fue el online y luego el offline, o al menos en mi cabeza resuena... Sí, primero fue el online y luego fue el offline, exacto. Es que me resonaba yo de que cuando fue la apertura de, hostia, que van a abrir tiendas físicas. Sí. O sea, primero fue el online y luego hay muchos casos de este tipo, sí. A mí es el único que me resuena. No, pues hay muchos casos de este tipo de negocios que luego... Yo no sé, te lo digo de memoria, pero creo que Scalper, por ejemplo... Cogió marca primero y luego ahora a nivel físico. Hay muchas que se acoplan a centros comerciales o incluso a corner dentro de una gran superficie como un Corte Inglés, cosas de este tipo, y buscan ahí vías de expansión que les permita abrirse camino en el físico. Yo creo que hay casos donde el físico tiene sentido. O sea. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes 2 opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora sigamos con el episodio. Sí, mira, bajo tu experiencia y una vez que tenemos ya ese e-commerce, hemos decidido a tirar adelante con el e-commerce, ¿qué estrategias utilizarías para no depender de esa publicidad? O sea, de la publicidad me hablo de talón. La publicidad, no es malo depender de la publicidad si el retorno que tú obtienes por cada euro invertido es el que tú buscas. Es decir, y esto es una ciencia, esto no es como invertir en bolsa, es decir, claro. Hay quien juega a la bolsa y hay quien invierten en bolsa. Claro. Pues este mundo es igual, es decir, si tú por cada euro que metes
estás obteniendo un retorno X, el que te permite hacer rentable esa operación. ¿Dónde está el límite? Es un tema de capital. Entonces, a mí no tengo especial reticencia en que tu negocio dependa de la publicidad. Es verdad que esa dependencia debe ser sana, no debe estar todos los huevos en la misma cesta. Claro. Porque si por lo que sea esa cesta se rompe o se te viene abajo, ya la has liado. Pero no me parece mala opción. Es verdad, yo soy muy de transaccional, es decir, también vengo de marcas que estaban asentadas ya. Al final del presupuesto publicitario que tú tienes, tú decides cómo lo inviertes, ¿vale? En el caso de una compañía puramente digital, la tendencia, sobre todo de los últimos años, ha sido a volcar en performance, que se le llama, en la mayoría del presupuesto. Un 80 o 90% del presupuesto se te va a eso, a un Google Shopping, donde tú inviertes en la publicidad de un producto X con la esperanza, o la esperanza no, la realidad de que te devuelva el retorno de un por X, ¿vale? Y dejabas una parte más pequeña pues para potenciar la marca a través de los múltiples canales, un display, un retargeting, es lo que hablamos, esa publicidad que te persigue, las redes sociales, en definitiva, ir impulsando la marca a nivel global que arrope lo que es la venta de un producto bajo tu marca. Esto empieza a cambiar porque se ve venir la siguiente y hablaremos luego de la siguiente. Vale. En el tema de la publicidad, mira, hay algo que me llama la atención y es lo que comentabas, ¿no? De que tú tienes, si te sale el ROI positivo, ¿no? Te sale el retorno positivo, inviertes más, tendrás más retorno positivo, pero luego cuando lo analizas con ciertos clientes te das cuenta que es como que esa empresa publicitaria, llamémosla Facebook, llamémosla Google, parece que entiende y dice, uy, aquí vamos a darle un poquito más rentabilidad a bajo precio, ¿no? o a inversión ínfima, pero luego cuando duplicas o triplicas esa inversión, si no lo haces bien, escalonado, tal, no sé qué, como que te triplica también el coste. No sé si eso lo has podido percibir o... No es tal que así, no hay una correlación directa, es decir, obviamente al final... el objetivo del intermediario publicitario es consumir el presupuesto. Claro. Porque es su negocio, vender publicidad. Entonces, el tema está en que lo gaste no es malo, que lo gaste de manera ineficiente es lo malo. Entonces, a veces, cuando tú le demandas mucho en el corto plazo, pues hoy día ya todo tira al algoritmo. Antes pujábamos por una búsqueda, antes era todo como muy manual, ¿no? Ahora ya el propio algoritmo, tú le das los criterios, le das presupuestos, le das retornos, Sí. le pones limitaciones, le segmentas el cliente y el producto. O sea, le das las reglas del juego y el algoritmo ejecuta para gastar ese presupuesto. Claro. Incluso tú ni siquiera le especificas el modo de publicitarlo. Antes tú le decías, oye, quiero que este dinero le dedique al buscador de Google. Ahora ya la cosa es mucho más amplia, ¿no? Hay maneras de limitarlo y esto, pero en general, para el que no controla mucho de esto, ¿no? Por explicarlo de manera que se entienda. Sí. Tú le das el presupuesto, le fijas los criterios y a ti pueden impactarte esa publicidad en un buscador, en un periódico con el cual el Google de turno tiene un acuerdo, en un vídeo de YouTube que estás viendo. Es decir, él ya se busca la manera de impactarte para devolverme a mí el retorno. Y a mí no me parece mal. Antes tú ibas más bien por subcanales, ¿no? Inviérteme tanto en YouTube, que todavía se puede hacer, Sí. Pero en muchos casos, en lo que a performance se refiere, ya es el propio algoritmo el que a ti te busca la manera de devolverte el retorno que espera de eso. Pero tiene que ejecutar bien. Y ahí el problema, lo que tú no puedes a este tipo de plataformas es darle el dinero, decir gástalo y no fijarle un marco de terreno de juego, porque entonces se comportará de manera ineficiente. Y sí que es verdad que necesitan cierto recorrido, una vez más el tiempo, ¿no? Es decir, cuando tú le das la inversión al principio, el algoritmo empieza a aprender. Entonces, lo que son acciones promocionales de corto plazo rentabilizan peor que acciones de una duración un poco más larga, sobre todo cuando no se han producido previamente. Cuando tú ya tienes un patrón que se repite, el algoritmo ya sabe cómo comportarse. Cuando el patrón dura en el tiempo, va aprendiendo sobre la marcha. Claro. Si le das una acción de un día y es la primera vez que la hace, es normal que ahí o gaste más de lo debido, o si le has limitado el presupuesto, es normal que no llegue a consumirlo todo, porque no consigue lo que le estás pidiendo. Claro. Si le pides la luna, llega y dice, oye, no puedo gastar esto
porque me estás pidiendo demasiado retorno para lo que yo soy capaz de generarte, ¿vale? Claro, el tema publicidad viene relacionado con el tema conversión. Es decir, si no tienes buena conversión, la publicidad no es, o por lo menos yo considero que no es... Depende, ¿no? Para qué tal lo utilices, es que pero la no es conversión interesante. es la fiebre. ¿Sí? Sí, la conversión es la fiebre en el sentido de que es un síntoma, es una consecuencia, no es un síntoma. Me explico. ¿Por qué algo convierte bien? Pues cuando haces muchas cosas bien, cuando tienes el producto adecuado, Vale. con su packaging adecuado, con el precio adecuado, cuando el modo de envío y el tiempo de entrega es el adecuado, cuando la experiencia de compra en el site es sencilla, cuando la marca te inspira confianza, cuando todo eso va en el buen camino, la consecuencia es que conviertes bien. Vale. O sea, la conversión no la puedes aislar en un solo factor porque es muy complicado. Hay factores que condicionan mucho la conversión, como por ejemplo el precio, pero no es un único factor. Y aquí hay una cosa que los que venimos del mundillo decimos que no tiene arreglo, que es la atribución. El que invente un modelo de atribución será multimillonario, pero no existe. Porque cuando tú haces una acción, haces N acciones comerciales, todo el mundo se apunta el mérito. Te lo llevo al terreno físico, se entiende más. Tú haces una campaña de radio, pones una valla en tu barrio, promocionas un evento en tal, y qué porcentaje de mérito en los clientes tiene una cosa frente a otra, porque incluso alguno a lo mejor ha visto la valla y ni siquiera es consciente que lo ha visto o no se acuerda. Pues en digital pasa algo parecido. Tú impactas en el cliente por 6, 7 sitios diferentes, todo el mundo quiere su comisión de aquello y tú le tienes que decir, espérate. Y entonces aquí hay un consenso en muchos casos que se llama el last click, es decir, el que se apunta al último clic es el que se va al mérito. Entonces, si tú estabas en el periódico tal y has pulsado ahí, aunque tú hayas visto esa publicidad 20 veces antes, Sí. ese se lleva al mérito. Pero realmente no es justo eso. O sea, entonces los modelos de atribución de quién tiene el mérito de lo que yo he invertido, qué es lo que ha tenido más impacto en la conversión. Pues, aparte de todo lo que tiene que ver con mi site, relacionado con precio, producto y tal, hay un factor previo donde es muy difícil atribuirle el mérito adecuado a cada uno de los canales que te ha traído ese tráfico. Esto es muy interesante. ¿Y cómo lo hacéis? Es decir, ¿cómo atribuyes ese mérito? ¿O no hay una fórmula? Porque claro, te entra uno, por ejemplo, ¿no? Me lo voy a inventar, por Instagram, ¿no? Y te ve una primera vez, pero no entra. Ahora vas al buscador y te persigue y lo estás viendo en el buscador. Y después en una página a lo mejor de un periódico, ¿no? Y te aparece aquí el banner, el anuncio. Y lo pillas en el momento, clicas y lo de antes no rasca nada. Pues es complicado. Las compañías grandes se hacen su modelo de atribución basado en la experiencia. Entonces Vale. dicen, oye, si el cliente ha pasado 3 veces por aquí o en una ventana de tiempo, en los últimos 30 días, hoy día se puede medir incluso, nosotros hemos estado en proyectos muy interesantes con Google donde tú puedes medir el impacto que tiene en una venta en tienda física la publicidad que haces digital. Es decir, tú imagínate que llega y lo que tú dices, has entrado en Instagram en una página de un retailer, has visto productos, luego te ha impactado en varios periódicos, has visto un vídeo de YouTube y te ha saltado la publicidad. Sí. Y en un momento determinado te vas a la tienda física y compras el producto. Pues se puede saber el impacto que ha tenido ese tránsito previo en la compra física. No solamente por la geolocalización del móvil, que esos son los pasos que se hacían hace mucho tiempo. Hoy día hay con temas aparte de navegación, temas de loyalty, se puede saber realmente qué porcentaje de la venta se le puede atribuir a la publicidad online. Entonces, un buen modelo de atribución te ayuda a afinar el presupuesto, porque al final todo se centra en un coste de adquisición. Claro, claro. Aquí hay 2 cosas que son clave en el negocio. Una es el coste de adquisición. ¿Cuánto me cuesta a mí un cliente hasta que se produce una venta? Y luego lo que se llama el lifetime value, es decir, ¿cuánto me va a dejar a mí ese cliente durante la vida en la que es mi cliente? Claro. Si lo voy a tener 6 meses, ¿cuántas veces va a venir a comprar? ¿Con qué va a comprar? ¿Con qué ticket? ¿Qué márgenes? Entonces, lo que me cuesta adquirirlo o lo que estoy dispuesto a pagar por él viene condicionado por cuánto voy yo perdonad por la expresión, a exprimir la vaca, es decir, la teta de la vaca. Entonces, hay que tener claro que, hablábamos antes, ¿no? ¿Cuánto un coste de adquisición de un clic? Pues en el sector inmobiliario cuesta barbaridades.
pero es que luego tú lo que esperas recoger ahí son cifras que merecen la pena. Entonces, Claro. Sin esos dos parámetros medidos de manera global y en los dos canales, es muy complicado entender cuál es la foto real de la efectividad del presupuesto que tú estás ejecutando. Claro, es que a nivel de departamento dentro de una compañía, claro, el que se dedica al branding físico, ¿no? su valla nunca vende. Su valla nunca vende. Bueno, sí vende, pero No ¿cómo lo mide? ¿Cómo ¿no? lo mide? También hay mecanismos hoy día ya para medirlo, ¿eh? También, ¿Sí? Sí, esto está cambiando mucho, pero bueno, no es mi tema, no me meteré en camisa de 11 varas. Pero es verdad que el físico, incluso la analítica en retail, ¿no? El retail ya empieza a tener analítica seria, ¿eh? O sea, se puede analizar el comportamiento del cliente no solo con cámaras, de manera mucho menos invasiva, donde tú estás viendo qué está haciendo el cliente, cómo impacta un precio u otro. O sea, hoy día esto ya... Pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué porcentaje de mérito tiene este tipo de acciones? Es complicado. Claro. ¿Cuáles son los errores típicos que sueles ver a la hora de medir la conversión en un e-commerce? La primera es la simplificación, es decir, achacárselo a una sola causa. Es decir, ese es uno de los motivos principales. El segundo es el no dedicarle el tiempo necesario a medir las cosas. Es decir, a veces si tú coges un periodo temporal muy pequeño, te puede llevar a engaño. Vale. O sea, las cosas necesitan medirlas, el tiempo suficiente y luego en un contexto que sea razonablemente estable. Mira, en las multinacionales estamos testeando continuamente qué pasa en el mercado, ¿no? Es decir, cuánto se está vendiendo de una categoría en concreto, quiénes son los principales competidores de compañías de tipo Circana, GSK, la antigua Nielsen, ¿no? Que te hacen este tipo de análisis semanal y mensual y te dicen un poco cómo se está comportando un sector concreto y dónde estás tú dentro de tu cuota de mercado que tienes dentro de ese tema. Y es curioso porque tiendes a comparar acciones. Tú dices, pues mira, ¿cómo me ha ido esta semana? Pues esta semana me ha ido bien o mal, pues he ganado cuota, he perdido cuota, ¿qué he hecho yo para ganar cuota o para perder cuota? Pues he tenido una acción promocional de días sin IVA, me lo invento, ¿no? Pues, y analiza un poco el impacto que ha tenido esa acción comercial en tu cuota de mercado con respecto a la competencia. Pero claro, ahí a veces tiras comparativas contra el periodo anterior o contra el año anterior o contra el mes anterior y te falta el contexto contra el cual comparar. Tú sabes que el año anterior hiciste también un día sin IVA y a lo mejor es comparable y a lo mejor incluso duraron los mismos días. Sí. Pero es que el día de la semana a lo mejor ha movido. Vale. Entonces tienes que trasladarlo. Pero hay cosas más complejas. ¿Y qué pasa con el surtido? ¿Realmente tenía yo los mismos productos en promoción que ahora? El diferencial de precio con respecto a la competencia, es decir, el diablo está en los detalles. Si tú no mides el contexto asociado a una situación comparable con otra, no estás comparando situaciones. Y ahí es donde voy, que el dato es la clave. Todos estos datos se hacen incomprensibles a la mente humana por mucho que tú los intentes modelar, adaptar. Esto necesita un siguiente nivel para que realmente dejemos de suponer y empezamos a entender realmente. Vale. ¿Tú eres partidario de las ofertas tipo Black Friday y demás? Hemos creado un drogadicto que no tiene cura. Vale. No, por desgracia esto no... Si no entras tú al trabajo... Es verdad que van a menos. Se han pirado... Bueno, el periodo Black Friday ya es Black Month. Ya. Pero es verdad que ya hay mucho... Se ha racionalizado. O sea, ya... aquellos primeros tiempos sigue habiendo categorías, sectores o productos concretos que siguen... pero yo creo que esto hay que usarlo como un sentido común, volviendo a lo mismo. ¿Te sirve para captar clientes? ¿Le puedes recoger? ¿Tienes retorno en las próximas visitas de ese cliente para recuperar ese margen menor, esa oferta que tú has hecho? Sí. Pues es un tema de echar los números, no solo desde una perspectiva de esa promoción en concreto, sino de lo que te cuesta ese cliente y cuánto le vas a recoger en un periodo en concreto, porque el cortoplacismo te lleva a engaño. Entonces no se puede vivir sin oferta hoy día, y creo que usada de manera, incluso porque a veces son herramientas potentes de limpiar stock antiguo, o de deshacerte de estos sobrantes, o de captar clientes, o de ganarle terreno a la competencia. O
sea, yo creo que esto forma parte de lo divertido del juego, o sea, tentar para conseguir el objetivo que tú te has marcado. Vale. ¿Consideras que la normativa de consumidores es bastante estricta? Yo creo que el consumidor está suficientemente protegido hoy en día como para, a nivel legal, por supuesto, pero creo que hoy día nosotros recibimos a veces reclamaciones por cosas muy chorras. Lo típico, pues a lo mejor metes en los legales que vas a regalar un producto, un detalle con un producto asociado a tengo X unidades, me ha dado el proveedor tantas unidades de regalo y yo mientras tengo unidades las estoy regalando. Se acaban las unidades y no te puedo dar más porque no las tengo, o sea, no. Claro. Pues el cliente a veces se enfada, entonces intentas compensarlo de otra manera y ya está. Tema de devoluciones, tú tienes el desistimiento, tú puedes devolver un producto comprado sin ningún motivo y lo único que algunos comercios te hacen pagar el porte de vuelta, otros ni eso. Entonces yo creo que el consumidor en general, la ley de garantía, 2 años en la mayoría de los casos me parece un periodo más que suficiente. Creo que a nivel de cobertura legal las cosas funcionan razonablemente bien. Tenemos más problemas de lo que viene fuera de la Comunidad Europea, yo creo, o temas incluso de seguridad de producto y de trazabilidad del producto cuando viene de fuera que en la Comunidad Europea. O sea, aquí, al menos en el mercado europeo, yo creo que las cosas funcionan razonablemente bien. Y eso nos quita que haya estafas, que haya casos en los que te la cuelen y demás. Pero bueno, hay quizás comprar en negocios que tienen una pata física. Está demostrado que da cierta tranquilidad, ¿no? Porque tú siempre tienes a alguien a quien, si no gritarle, por lo menos pedirle que te ayude. Claro. Y eso da cierta valor añadido. Una razón más por la cual un pure player quiere tener una presencia física, que hablábamos antes. Claro, es que, por ejemplo, cuando yo comenzaba en Internet era un poco la jungla, ¿no? Entonces se creaban e-commerce, negocios de dropshipping y no había, entre comillas, una exigencia de los textos legales de decir quién había detrás, ¿no? Ahora ya por normativa sí, tienes que decir quién hay detrás, dónde está, cómo reclamar, dónde reclamar, teléfono, la dirección, reclamación, es decir, como que ya puedes ver qué hay detrás, ¿no? De ese negocio y lo que tú dices, ¿no? ¿A quién puedo reclamar? Que es verdad que el online dice, prefiero estar aquí, pegar en la puerta y decirle... Sí, es cultural. Yo también creo que hoy en día, incluso si compras a través de un marketplace, lo que dice la ley es que tú tienes derecho a reclamarle. Si el producto, imagínate que viene defectuoso, tienes cualquier problema. La garantía tú se la puedes reclamar al propietario, al fabricante directamente, se la puede reclamar al marketplace o se la puede reclamar al vendedor, al seller que te ha vendido ese producto a través de ese marketplace. Quiero decir que incluso puedes llamar a más de una puerta para que te atiendan, o sea, y cada vez al intermediario se le exige más, ya no solo se le exige que responda, sino que facture, o sea, vamos hacia un mundo donde cada vez está todo más atado. Yo creo que el cliente está razonablemente cubierto, lo cual no quita que como somos humanos nos equivoquemos y a veces hay cosas que son muy difíciles de suplir. O sea, un regalo de Reyes para un niño, cuando los Reyes no le traen lo que tienen que llegar a tiempo, el enfado es mayúsculo. Entonces, no es lo mismo que otras cosas que siendo necesarias, o un medicamento, o el pienso para tu mascota, se te acaba el pienso en el día y ¿ahora qué hago? Me tengo que tirar a la calle a buscarlo, come este pienso específico por el motivo que sea, o sea, hay circunstancias donde el enfado puedo entenderlo en concreto. Otra cosa es que sea hasta dónde llevar ese enfado, ¿no? Pero lo puedo entender y luego hay cosas que tú dices, bueno, pues joder, si no tengo esto hoy ya llegará mañana, no pasa nada, no se acaba el mundo. O sea que... ¿Qué estrategias de escasez o de urgencia se pueden utilizar sin que sean engañosas? Yo la palabra engañosa no me gusta, porque es marketing. Mira que no vengo del marketing, pero te diría que no lo considero. Creo que hoy día el consumidor es suficientemente maduro para saber cuál es la regla del juego en general. Sí. Pero bueno, sí, te entiendo por dónde vas. Pues mira, te doy algunas. Una preventa, por ejemplo. Tú dices, oye, voy a venderte un producto que sale a la venta dentro de X días, te lo vendo ya y así te garantizas que lo vas a tener. O incluso una compra anticipada, por ser un cliente VIP o un buen cliente mío, yo te voy a dar un trato preferente y te voy a dar acceso a una rebaja 48 horas antes de que arranque. Es una manera de que tengas lo que quieras antes que nadie. Esas son prácticas que funcionan, que no me parecen engañosas y que van bien. Luego, el jugar con los regalos por compra también, ¿no? No sé, tú te compras un
un producto y trae algo asociado que es exclusivo, que se va a vender durante un tiempo. Oye, pues sabes que hay X unidades, lo que hablábamos, y si lo compras ahora te regalo esto porque tengo un número de unidades limitadas. O luego el tema del jugar con el timing, lo que son compras flash, todo lo que es la urgencia. El ser humano tiene esa ansia por querer, y es así. No sé si es engañoso o no, pero muchas acciones van encaminadas al corto plazo. También hoy en día hay mucha promoción debajo de la mesa, es decir, los precios dinámicos han hecho que cuando yo cambio el precio de un producto, la competencia se entera al momento y te ajusta, con lo cual no has hecho nada, porque al final estamos todos donde estábamos hace 10 minutos, porque en muchos casos cada 10 minutos se actualizan los precios. Entonces, dice, ¿cómo solvento esto? Pues lo que se suele hacer es por la retaguardia, vía un mail marketing, te mandan un correo. Sí. Es decir, al final es mandarte notificaciones personalizadas a X clientes en X momentos, impactando por diferentes medios, desde el clásico SMS hasta hay 20.000 maneras de impactar en un cliente determinado, para que te enteres tú y no se entere la competencia. Y esto es una manera que hay bastante frecuente de generar acciones comerciales personalizadas, de manera que no tengan un impacto global o por lo menos que tengan el impacto deseado. Ahora está muy de moda las notificaciones push, ¿no? Las que te aparecen en el móvil. ¿Tienes medido o tienes datos de que eso mejore conversión o mejore venta? Todo lo que va al móvil, al final el cliente... Hay dos momentos en los cuales el cliente compra. Tiene que tener un recuerdo de marca, siempre ahí, ¿vale? Tiene que tener una necesidad o tienes tú que recordarle esa necesidad. Entonces, en el momento que tú te descargas la app de una compañía, de un e-commerce cualquiera, el coste de envío de una notificación push o una notificación app, da igual, cualquiera de sus versiones, es económico, es barato. Es una manera de llegar a ti barata. Es una manera de recordarte que estoy aquí, es una manera de generar confianza. El mundo no ha cambiado tanto. El principal criterio por el cual se vende es la confianza. Se vende por confianza. Todos los que nos dedicamos a vender lo sabemos. Y para que se genere esa confianza se necesita tiempo. Tiempo de relación, no tiempo simplemente. ¿Y esa relación cómo se teje? Yo te mando una newsletter, empiezas a conocerme mejor, te mando una notificación push, empiezas a entrar, vienes a un evento y vas haciendo que el cliente pase tiempo contigo y vaya generando esa confianza. Toda herramienta que a ti te posibilita crear o fomentar esa relación, a mí me parece que forma parte de una estrategia inteligente con los clientes. ¿Cuáles son las métricas financieras que toda empresa o persona que monte un e-commerce tiene que tener presente? Pues no hacerlo farragoso, porque una P&L es una cosa complicada, es decir, tiene como todo, tiene una parte de personal. Obviamente hay tres, para mí tiene la parte personal, los medios, infraestructura, tiene un montón de líneas ahí que la de arriba son los ingresos y a partir de ahí empiezan a meter líneas descontando y al final lo importante es que lo que abajo aparece, el número que aparece sea positivo o esté pintado de verde. Pero hay cuatro cosas que para mí son críticas. La primera es el margen que te da el sector o el producto que estás vendiendo. De donde no hay no se puede sacar. Claro. Entonces, si un sector no da unos márgenes X mínimos para que sea viable, por mucho que tú quieras, aquello no sale. Entonces, primero un buen margen. Lo segundo, y esta es crítica también, es la pata de captación de esos clientes. ¿Cuánto me gasto en publicidad digital, en marketing digital, para yo atraer ese cliente, por la vía que sea? Entonces, esa es una partida de gasto crítica en los e-commerce, por importancia, ¿vale? Sí. Y luego la tercera pata, que es crítica también, tiene que ver con el envío, con la logística. Sin tener esas tres patas cubiertas, obviamente tienes que dar el volumen de venta para que el break-even sea, es decir, los costes fijos que tiene un e-commerce, que son altos, si lo haces bien son altos, necesitas una masa crítica de venta para que los números salgan. Entonces, a partir de ese break-even, de esa cifra de venta, tú descuentas todo lo que te digo, hay costes fijos y hay costes variables. Los costes fijos en un e-commerce son altos porque, entre otras cosas, el personal que tú contratas en un e-commerce es personal especializado. Un traffic manager gana dinero porque gestiona presupuestos multimillonarios. Entonces es normal que por la responsabilidad que tiene gane dinero. Y como con eso, con muchos perfiles asociados a un e-commerce. Entonces, yo creo que esas tres patas, un negocio que tenga margen, una inversión digital óptima y cuidada,
y luego la pata logística es crítica. Hay más, ¿no? Pero sí. Me centraría en esas tres como las palancas para que los números salgan. Sí, es verdad que luego hay ciertas derivadas y a mí hay una que me suele gustar bastante, que es la del abandono de carrito. Sí, como métricas concretas, si entramos a KPI concretos, al final, claro, ahí puedes medir las visitas, puedes medir abandono de carrito, puedes mirar el número de páginas que se visitan, puedes ver el ticket medio, puedes mirar, o sea, hay 20.000 métricas que te ayudan a entender qué está pasando en tu negocio. Pero lo que hay que entender es que eso son pequeñas migas de pan o consecuencias de determinadas partes del proceso de venta que hay que verlas de manera agregada. O sea, no tiene sentido. Generar visitas es fácil si pagas el tráfico. Claro. ¿Entiendes? O sea, por eso te digo que el contexto de la métrica tiene tanta importancia como la métrica en sí y hay que verlas todas de manera agregada. No tiene sentido verlas de manera... la mayoría de ellas, algunas quizás sí, pero no tiene sentido verla de manera diferenciada. ¿Hay algún porcentaje de abandono de carrito que tú dirías? Porque antes me había dicho, por ejemplo, ¿no? Las ventas de una física a una online, si es por debajo del 7%, pues háztelo mirar. Con el tema del abandono de carrito, ¿dirías que hay algún porcentaje que tú dirías que te tiene que salir una red flag? Es que esto depende mucho del sector, es como la conversión. De hecho, hay Análisis Flash 101, que es una agencia súper tocha de temas de usabilidad, está en Zaragoza. Hace un informe todos los años, vas recopilando datos de todos los compañeros del sector. Sí. Y está muy chulo el informe, si alguien tiene curiosidad, lo invito a verlo, porque ahí se ve claro cómo cada sector tiene condicionantes particulares y te explican un poco. Entonces, una tasa de abandono de carrito depende muy mucho del sector, del momento. No hay una cifra, como dicen, conversión inferior al 2% no tiene mucho sentido, pero es que eso es como... Depende del margen, ¿no? Es que aquí hay muchos factores que intervienen en tu sector, en tu negocio, en tu madurez digital, en tu contexto, como para decir que es bueno o malo. Pues depende del tráfico que tengas, ¿sabes? A veces es mejor. Puedo sobrevivir mejor, teniendo una baja conversión, pero mucho tráfico. Yeah. Hay negocios que tienen muy poco tráfico, pero convierten súper bien. Entonces no necesito que me entren paladas de personas a mi negocio para que aquello me salga los números, porque todo el que viene compra. Claro. O sea, no viene a echar un vistazo, viene a comprar. Claro, depende también un poco del momentum, ¿no? De la compañía. Si estás en una fase con inversores fuertes, por ejemplo, y lo único que quieres es traer tráfico, por generar esa masa, ¿no?, de clientes para luego hacer ese exit, igual no tienes muy presente, ¿no?, lo que es ese abandono de carrito, esa conversión. Los dopajes son ineficientes. ¿Sí? Por su propia naturaleza. Todo lo que los fuerzas por encima de lo que es normal genera que parte del dinero que intentas recoger se te vaya entre los dedos. O sea, yo creo que las cosas... Yo siempre digo mucho a los equipos con los que suelo trabajar, digo, estos los que hemos sido empresarios o autónomos me entenderán perfectamente. Y la pregunta que hay que hacerle a una persona, esté en una multinacional o esté en una pequeña compañía, es: si este euro fuese tuyo, si estuviera en tu bolsillo, ¿lo invertirías así? Y ahí cambia porque tú sabes, lo que es de todos dicen que no es de nadie, pero claro, cuando tú visualizas ese euro puesto en tu bolsillo y gastándotelo y cuidándolo como si fuera tuyo, y cuando empiezas a tratar al cliente no como un nombre, sino como una persona que sabes que tiene 3 hijos por el loyalty y que ese regalo que llegue en Navidad es importante, cuando empiezas a ponerle las cosas sentido común, ves que es verdad que no se puede personalizar todo, pero sí que se le debe meter una capa de sentido común. Yo creo que con el dinero hay que gestionarlo de manera eficiente, y para que sea eficiente, cuando hay mucho, lo normal es que no se gestione del modo adecuado. Yo lo he visto ese patrón común en dineros que entran de rondas, que se fuma de una manera que no es normal, y un poco es ese pensamiento, ¿no? No gestionas el dinero como si fuera tuyo, sino te ha venido de esa ronda, y en parte creo que el éxito o el fracaso de ciertas compañías está ahí, ¿no? En cómo gestionas ese dinero que te entra de financiación externa, porque puedes tener un buen producto, puedes tener un buen servicio, pero si no se gestiona de forma eficiente y va ronda, y no le va
dando la salida coherente que debería de tener ese dinero, tienes un problema. Y lo suelo ver bastante, y también, por ejemplo, en el departamento de tráfico, ¿no? El departamento de tráfico publicitario suele quemarle ese dinero, ¿no? Sí, porque al final tú tienes unos objetivos que tienes que cumplir y dices, bueno, pues dopo, ya está. Si yo también porque hay en esto hay política y hay condicionantes. Al final, si los plazos, cuando hablamos del tiempo, hablamos si un CEO es interim o tiene previsto estar en una compañía X meses o X años, al final el largoplacismo pasa como en la política, en tantas cosas. O sea, al final tú intentas recoger en el momento que estás allí. El que venga, pues bueno, cogerá lo que pueda, que no tengo yo esa visión, pero la realidad es la que es. O sea, al final tú tienes un presupuesto, tienes que ejecutarlo, si no lo gastas, al año que viene te lo recortan, o incluso te dicen, bueno, ¿y por qué no has llegado al objetivo si te está sobrando presupuesto? Entonces, y le dirás, pues porque si me lo gasto de manera ineficiente, pues busca la manera de eficientarlo. Y hay veces que volvemos a lo mismo, por mucho que tú empujes, necesitas tiempo para madurez de los equipos, a veces ni siquiera es madurez del mercado, circunstancias. Y luego hay coyuntura, o sea, ahora mismo tenemos sobre todo a los chinos entrando a saco en Europa, sí. Donde están inflacionando el canal digital, sobre todo la parte publicitaria, a niveles, haciendo dumping de productos, o sea, están entrando con unas reglas del juego que sí es muy difícil competir. Yeah. Entonces, en este contexto, ¿qué haces? Entrar al juego, que es lo que hacen muchos. Dicen, bueno, tú estás pujando por esto, venga, entro al trapo. Pero esa partida con un Shein o con un Temu, hostia, hay que tener mucha billetera para poder competir. Sí, pues. Son gente que entra, como además que lo ves, ¿no? Tú ves en los informes de competencia que a ti te llegan de inversión publicitaria, crecimientos de un 4000%, mes contra mes. Mes contra mes. Joder. Y tú dices, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué hago? Claro. Entonces, pues tienes que saber quién eres, dónde estás, claro, cómo ganas dinero y no ir por arrastre. Has mencionado Temu y es verdad que yo, por ejemplo, lo tengo en mente desde hace 6, 7, 8 meses y ahora es constante y sonante todo el día, publicidad. Es que esto no hay límites, son compañías que ya de por sí lo tienen sencillo en el sentido, tú hablabas antes de escalar, o sea, aquí abrir un mercado nuevo en Europa, tenemos la suerte de Latinoamérica, pero nos pilla lejos, ¿no? Por la parte logística. Pero desde la perspectiva, esto es un reino de taifas, tú lo sabes bien, ni la fiscalidad ni las reglas del juego son compartidas, con lo cual irte a vender en Francia no es tan sencillo, aunque debería de serlo y en muchos aspectos ha mejorado sin duda, sí, pero no es tan sencillo. Entonces, China tiene la gran ventaja, tiene un mercado tan bestia interno que cuando sale fuera sale con un músculo impresionante y contra esas compañías es muy difícil pelear porque ya te digo, a costa de ganar cuota entran con todas. Luego hay ciertos beneficios fiscales que ya está, el mundo se está poniendo un poco complejo y estamos viendo que esto se está poniendo barreras para cada uno intentar proteger lo que cree que, no sé si con sentido o no, pero lo que está claro es que a mí me parece de justicia que todos juguemos con unas reglas razonables, similares. Sí, que exista una armonización fiscal, sobre todo con estos gigantes, ¿no? Exacto. ¿Y cuál sería el objetivo? Es decir, ¿te entra un gigante chino comiendo cota de mercado una vez que la adquiere, subes precio o dónde encuentras ahora la rentabilidad? ¿Dónde la buscas? Pues, sinceramente, me imagino que irá pivotando hacia modelos de negocio más sostenibles, en el sentido de que tal y como nacen, desde luego no hay rentabilidad. O sea, claro, por eso. Es verdad que ellos invierten mucho en captación, pero luego no hay una recurrencia, porque el cliente que has comprado es un mercenario que ha comprado una caja de herramientas, pues le ha costado €1 porque se la ha regalado. Entonces, claro, ahí yo no acabo de ver el retorno, lo hemos visto con AliExpress, de hecho que pivotó a Miravía como marketplace por un lavado de imagen y tal. Los dos el primer año van bien, permite, sí, y al final todo suma, pero es complicado. Cuando tú a un cliente se lo das todo de inicio, el recular es muy complicado. Cuando el pantalón está en el tobillo, luego ya he enseñado toda la vergüenza. Entonces, ahora ya, ¿cómo arreglas eso? Yo creo que deberíamos de ser más razonables y más responsables a la hora de valorizar las cosas.
Sí. Si tú regalas las cosas, luego el cliente se cree que eso es lo normal y para nada eso es lo normal. Claro, es complicado luego pivotar a subidas de precio. Exacto. Ahí yo no sé, vamos, yo creo que eso en el sentido, por ejemplo, un Zara pues lo ha hecho genial, ha sabido buscar su posición, no se ha vuelto loca y, o sea, hay compañías que resuman sentido común y me parece que por eso también tienen el mérito, sin entrar a cuestionar, pero desde una perspectiva de canal me parece que tiene mucho mérito lo que han hecho. Pero ha sido un largo plazo. Ha sido construir una marca muy potente y poco a poco y ha creado una marca que es una bestia y orgullosos que estamos. Sí, mucho. Vale. ¿Qué hábitos consideras que tiene que tener una persona para tener éxito en un e-commerce? Pues diría dos. Una, que como negocio 24/7 que es, hay que tener disponibilidad. O sea, no hay nada que exija más disponibilidad, salvo que tu negocio consigas que funcione mientras tú duermes y, entiéndeme, que te puedas ir de vacaciones, pero ahí es complicado. Ahí las pasarelas de pago lo han hecho muy bien. Este es el nuevo compro del momento, son las pasarelas de pago. Hay miles de pasarelas de pago, con cada uno con su enfoque, su nicho y tal, porque mientras están vendiendo terceros, ellos están recogiendo su comisión. Entonces, pero realmente yo sin duda la disponibilidad es un tema crítico. O sea, esto demanda energía continua y constante. Y el segundo punto que para mí es crítico es la curiosidad desde una perspectiva del aprendizaje. O sea, aquí hay que estudiar, no leer, aquí hay que estudiar a diario. Y te descuidas 6 meses y dices, ¿qué ha pasado? Me he perdido algo. O sea, aquí no te puedes dormir. Entonces yo creo que esas dos necesidades, el aprendizaje y la disponibilidad, son clave, amén de otras muchas seguro. Sí, con tu dilatada experiencia, ¿cuál ha sido la mayor lección que has aprendido? Tengo muchas balas yo, pero en el cuerpo, pero yo creo que es una obvia, y es que lo que realmente marca la diferencia es curioso, pero son las personas. ¿Sí? No es la tecnología, ni siquiera el dinero. Al final, lo que realmente marca la diferencia en los negocios y en los digitales también son las personas. ¿En qué sentido? ¿En que sean avispados? ¿Que sean...? Que haya inteligencia, que haya capacidad de adaptación, que haya honestidad, que haya un sentimiento colectivo de grupo, que haya que compartan ciertos valores, que haya una ambición sana, que haya... O sea, todo eso impulsa y mueve montañas. Sin eso, volvemos a lo mismo, puedes tener dinero, pero se quema, puedes tener la base humana. Hasta el día de hoy, no sé cómo será en el día de mañana, me parece crítico. Esto me gusta. ¿Y quién tiene que transmitir esos valores dentro de una compañía? Yo creo que la misión principal la tiene un CEO y un comité de dirección, que no siempre, ni siquiera el propio comité de dirección comparte esos valores, con lo cual ya vamos mal. Si de ahí, porque al final eso cae de arriba para abajo, la lluvia cae de arriba para abajo. Tiene que haber unos criterios de selección, y yo creo que lo más difícil del mundo es acertar con las personas, precisamente. Entonces, en los procesos de selección vas sumando gente a tu equipo, y a lo mejor desde una perspectiva técnica o profesional son muy buenos, pero luego no fallan en otras cosas. Yo creo que todo el mundo, si echamos la vista atrás de los compañeros que realmente nos han marcado, la mayoría de ellos no han sido ni por su inteligencia ni por capacidad, han sido factores más bien humanos los que te hace recordarlo y tenerlos ahí. Vale. Mira, me sale la pata humanista en un mundo puramente que yo soy ingeniero, o sea que, claro que no. Pero me parece que tiene sentido eso. Qué bien, no me lo hubiera imaginado esta respuesta. Sí. Después, por última pregunta, mira, si tuvieras que apostar por una tendencia del e-commerce en el 2025, ¿cuál sería? Cualquier año te hubiese dicho cualquier cosa y seguramente hubiese acertado, porque en un corto plazo aquí la personalización sigue siendo una tendencia que está clara, pero es que esto va muy rápido. O sea, aquí la IA, como tú bien sabes, lo ha puesto todo patas arriba, y me atrevería a decir que de aquí a entre 2 y 5 años
todo esto que hemos estado hablando Sí. no servirá de nada. O sea, mi trabajo en los próximos 5 años va a cambiar como de la noche al día. Porque era tan sencillo como que tú tendrás un agente y le dirás, sácame una foto de esa chica que va delante mía y cómprame esa zapatilla, hazme una comparativa de los 4 sitios donde yo suelo comprar, de precio, dime el momento adecuado y mándamela a mi casa de la playa. Joder. Esa frase, Sí. ya no hay búsqueda en Google, ya no hay publicidad impactada, por Sí, esa sí, sí, vía, ya habrá otras cosas que están por venir, pero tendrás tu secretaria personal que hará Sí. todo eso de manera inmediata agregada en una frase. Entonces, los funnels van a cambiar, los journey de los clientes van a cambiar y esto se va a poner súper divertido. Y el problema es que tú me dices, pero esto está lejos. Bueno, Pero no me atrevería a decir cómo de lejos. Es decir, es verdad que va a haber una transición, pero va a ser tan rápida. Los que hemos visto caer un Yahoo Sí. y vimos cómo de rápido cae aquello, los que hemos visto caer los cambios de ciclo, lo rápido que se suceden, yo te digo que si nos sentáramos dentro de 5 años a tener esta misma charla, seguramente nada de la mayoría de las recetas que aquí hemos dado no tendrían vigencia. se va a quedar en el Jurásico, ¿no? Entre... Sí, yo creo que esto va muy rápido y desde luego la IA empieza a entrar ya en cada pequeña cosa que hacemos en las compañías de e-commerce, a la hora de generar contenido, a la hora de analizar datos, a la hora de sugerir productos a los clientes, a la hora de recordarle dónde estamos o cómo captarlos. La IA ya está copando la mayoría de las herramientas, los procesos y las estrategias de venta están impulsadas de momento impulsadas por una inteligencia artificial. Entonces yo creo que esta ola hay que pillarla. ¿Y están las grandes compañías invirtiendo en inteligencia artificial? El otro día leía a John, que es un experto en estas cosas, y decía, me empiezan a llamar no tanto porque lo vean necesario, sino porque gente de menos de 30 años le está sacando la vergüenza a los directivos, que ya mandan narices que tenga que ser así. Yo creo que todavía las grandes no están a por uvas. Empiezan, hay de todo, hay muchas compañías, sobre todo en sectores concretos, que se han puesto las pilas muy rápido, pero es que esto va tan rápido que me da la sensación de que todavía hay mucho tonto mirando el dedo. O sea, yo creo que esto llegará, pero hay mucho por hacer también, porque es verdad que estamos para que te hagas una idea, en el 98 de Internet, es que estamos en una fase tan temprana donde todo lo que está por venir está por hacer. Entonces es pronto todavía, pero va a un paso increíble. Pero es importante porque no es por ser visionario, pero estamos teniendo, entre comillas, esa suerte de vivir el inicio de algo que nos vamos a poder aprovechar. Hay quienes nos pudimos aprovechar de Internet, y ahora habrá gente que, si es inteligente, se pueda aprovechar de la inteligencia artificial. Yo estudié la carrera del 95 al 99, que fue el nacimiento de Internet, con lo cual esa la viví sentado en una silla. No me entraba de mucho por aquello de la edad, pero sí que la viví. La segunda gran ola que pillé fue la época de los marketplaces, la viví de pleno, y luego viví muchas en medio, había 60 olas diferentes, pero esta para mí es la tercera gran ola que yo viví a nivel profesional, y me parece que esta nos va a cambiar a todos, sin excepción. Pues nada, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Un placer también por mi parte, encantado.